La misa por las víctimas de esta tarde llega a la Catedral de Valencia. Allí se acoge hoy una misa funeral en memoria de todas aquellas personas que perdieron su vida a causa de la gota fría del pasado 29 de octubre. Una cita que se produce justo después de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de España, que se conmemoró este fin de semana. Un gesto que busca acompañar a aquellos que sufrieron la devastación de esta tragedia, ofreciendo un espacio de consuelo y homenaje a los que ya no están. Entre los asistentes destaca la presencia de los reyes de España. Será la tercera vez que viajan hasta Valencia. La primera de ellas, lo recordarán, no estuvo exenta de polémica y estuvo protagonizada por el enfado ciudadano y por esa huida del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Hoy, sin embargo, sus majestades vuelven para acompañar a las familias en este momento de dolor. El Ejecutivo estará representado por Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, y aunque la agenda oficial de la Moncloa no menciona hasta ahora la asistencia del presidente del Gobierno ni tampoco de ningún ministro, no se descartaba que a lo largo de la mañana pudiese confirmarse que algún miembro de la bancada azul acudiese al acto. Se prevé que sean 3 los ministros, y ellos son Ángel Víctor Torres, Diana Morán y también María Jesús Montero. También otros líderes políticos sí que han confirmado su presencia desde hace unos días, como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También estarán presentes los alcaldes de los municipios afectados, invitados oficialmente por el arzobispado. Esas invitaciones a los familiares han sido uno de los aspectos más delicados de organizar por la Ley de Protección de Datos, y también la complejidad de la tragedia. No ha sido sencillo llegar a todos. Aún así, se ha reservado un lugar central en la catedral para que ellos, los más directamente afectados, puedan estar presentes en esta Eucaristía pensada especialmente para ellos. Sin embargo, no todo es consuelo. Muchas voces critican que las ayudas prometidas por el Gobierno central todavía no han llegado, dejando a los afectados lidiando con una doble carga, la emocional y la material. A un mes de la catástrofe, la frustración crece. Eso sí, al menos hay un avance en la recuperación de las infraestructuras. Mañana, en un principio, se va a restablecer la circulación en todas las carreteras provinciales y volverá a funcionar la línea de cercanías entre Valencia y Catarroja. Muchos echan en falta una mayor presencia del Gobierno, un acto tan significativo, mientras la ciudad de Valencia intenta arropar a sus vecinos con este homenaje en el que se mezclan el recogimiento, el duelo y para algunos también la indignación. Hoy es un día de memoria y también un recordatorio de que la vida continúa para quienes han perdido todo y aún esperan respuestas. Muy buenos días, comenzamos la semana, arrancamos aquí en Dando Caña en este 9 de diciembre en el que celebramos en el santoral del día de hoy, San Juan Diego. Muy pendientes del tiempo, ya saben que la EMET ha activado la alerta roja desde hace unas horas en las zonas del norte de España por esa lluvia y también por nieve, una nieve que ya ha llegado a muchos de los puntos más elevados de nuestro país, que nos ha dejado imágenes impactantes en estas últimas horas. En algunos de sus pueblos no han podido salir con sus coches porque la nieve les impide precisamente circular con ello. Afecta, como decimos a esta hora, la nieve a más de 600 carreteras. También complicó en el día de ayer la operación retorno después de este puente de la Constitución y también Inmaculada Concepción, porque muchas personas, muchas familias han aprovechado estos últimos días para hacer una escapada y huir de sus respectivas ciudades. En el día de ayer sí que es cierto que no hay que lamentar daños mayores en las vías españolas, pero sí se han registrado algunos retrasos y ha complicado también esa operación retorno por el temporal que complicaba la visibilidad al volante. En fin, empezamos, como decimos, la semana Dando Caña con muchísimos asuntos de los que hablar, pendientes también de lo que ha sucedido este fin de semana en Siria. Ya les adelanto que al final del programa de hoy hablaremos largo y tendido de ello. No hay nadie mejor para resolver todas nuestras dudas y también conocer las claves de lo que ha sucedido, de lo que está por venir en Siria, con Bruno Navarro, el coordinador de geopolítica de ISEP, que nos acompañará también aquí en esta mesa de Dando Caña para responder a todas nuestras preguntas. Pero también tendremos tiempo para hablar del asunto de la corrupción, porque continúan las informaciones dentro del caso Koldo, el caso Begoña Gómez, el caso de los hidrocarburos y el caso del hermano de Pedro Sánchez, en un momento político además en el que el Gobierno está muy debilitado, porque hace apenas unos minutos hemos escuchado a Carles Puigdemont, al expresidente fugado,
ofrecer una rueda de prensa donde solicita al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza porque considera Puigdemont que se ha incumplido el acuerdo y que, por tanto, los presupuestos generales del Estado no pueden contar con el visto bueno de los de Junts. No se han ganado esa confianza, dice, les llama incumplidores y por eso no apoyarán esas cuentas públicas. Sin embargo, esta cuestión de confianza pues es algo que tiene que someterse de forma voluntaria el presidente del Gobierno con previa deliberación del Consejo de Ministros, por lo que es bastante diferente a una moción de censura. Enseguida hablaremos de ello. No sé si, compañeros, podemos irnos ya a conocer, nos vamos con ella a conocer cuál es la agenda política de esta semana. Marín Vallejo, muy buenos días. Muy buenos días, Salva. Pues arranca una nueva semana marcada por la DANA en Valencia y por los casos de corrupción que salpican al Partido Socialista. Hoy la Catedral de Valencia acoge una misa funeral por las víctimas mortales de la riada del pasado 29 de octubre. Los reyes van a asistir y se prevé que lo hagan también los ministros María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Diana Morant. Esta información la hemos conocido hace escasos minutos, pero no está confirmada porque por ahora, y según la agenda de Moncloa, la mayoría de los ministros no tienen ningún acto previsto por la tarde y Pedro Sánchez mantiene, eso sí, a las 5 un encuentro con el presidente del Comité Paralímpico Internacional en el complejo de la Moncloa. Otra representación del Ejecutivo va a ser la de la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. También está confirmada la asistencia de Alberto Núñez Feijóo y de varios presidentes autonómicos como Carlos Mazón, Ayuso, Juanma Moreno o Salvador Illa. La misa funeral va a comenzar a las 7 de la tarde en la Catedral y será oficiada por el arzobispo Enrique Benavent. Además, tras las críticas por parte de algunos familiares que aseguraban que no habían sido invitados, la archidiócesis ha habilitado un servicio de autobús desde varios pueblos y un espacio reservado para ellos. Ya el martes 10 de diciembre, mañana, los Reyes van a realizar un viaje de Estado a Italia, en el que los acompañará el ministro de Exteriores y en el que se van a reunir con Giorgia Meloni. El miércoles, en el Congreso, tendrá lugar la habitual sesión de control al Gobierno y tras esta va a comparecer Óscar Puente, el ministro de Transportes, para explicar las últimas actuaciones de su cartera tras el paso de la DANA en Valencia. Ya el jueves, a las 10 de la mañana, está previsto que José Luis Ábalos declare ante el Tribunal Supremo en calidad de investigado. Sin embargo, ha pedido que se aplace su declaración porque dice que necesita más tiempo para estudiarse el sumario. Su defensa pide que se fije su nueva comparecencia para el día 19 de diciembre. Y el viernes 13, en Santander, va a tener lugar la conferencia de presidentes que tendrá como eje central la financiación autonómica de Cataluña. Gracias, Marín. De todos estos asuntos hablaremos a lo largo de esta mañana, una mañana en la que también estamos muy pendientes de las diferentes reacciones políticas. En apenas una media hora dará comienzo la habitual rueda de prensa de los lunes de José Antonio Fuster en la sede de Vox y también, como todos los lunes, la del Partido Popular. Saludamos a los invitados que nos acompañan en esta mesa. Miguel Robledo, muy buenos días. Buenos días. Juan Antonio de Castro. ¿Qué tal? Polonia Castellanos y, en último lugar, a Santiago Tomás de Carranza. Muy buenos días a los tres. Si os parece, vamos con otro asunto que hemos visto este fin de semana y que también trae cola por esa presencia, mejor dicho, no presencia de ningún representante de España, que ha sido en París. Este fin de semana la Catedral Notre Dame ha vuelto a abrir sus puertas después de ese incendio de hace unos años y que no ha contado, sorprendentemente, ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni tampoco con sus majestades los reyes. 5 años después, la Catedral de Notre Dame reabre sus puertas. En 2019, un devastador incendio provocó que la aguja central cayera sobre las bóvedas y los rosetones quedaran dañados. El templo no se vino abajo, pero una de las torres y las naves transversales sufrieron las consecuencias del fuego. La teoría que se baraja es la de un accidente. Pasados unos años y gracias a los más de 2.000 trabajadores, 250 empresas y más de 700 millones de euros invertidos, el arzobispo de París ha podido reinaugurar el templo. Macron ha ejercido de anfitrión. 1.500 personas se han concentrado en la catedral, entre ellas miembros de la Iglesia, celebridades, civiles, la realeza y decenas de dirigentes mundiales. En la foto no busquen representación española, no la van a encontrar. Ningún miembro de la Casa Real ni del Gobierno estuvo presente. La invitación fue directa para los reyes. Los motivos de la no asistencia no están claros. Zarzuela no da explicaciones y Exteriores se ha desentendido. El Ministerio de Cultura también estaba llamado a la convocatoria,
pero han asegurado que Urtasun tenía compromisos familiares. Hasta Marruecos, donde no son muy católicos, ha enviado al príncipe Moulay Rashid, en representación del rey Mohamed VI. Donald Trump ha realizado su primer viaje fuera de Estados Unidos tras su elección como el próximo presidente americano. Ha dejado una imagen llamativa en su saludo con Macron, un efusivo apretón de manos por parte de Trump, que parece haber puesto un poco nervioso al dirigente francés. También ha tenido un encuentro con Zelensky, donde han intercambiado posturas sobre la guerra. Trump después pidió un alto el fuego y afirmó que el líder de Ucrania le había expresado su deseo de llegar a un acuerdo para parar la locura. Nicolás Sarkozy, Carla Bruni, Jill Biden, el príncipe Guillermo, Elon Musk, los reyes de Bélgica o Salma Hayek han estado entre los asistentes. Uno de los momentos más emotivos ha sido el desfile de los bomberos que extinguieron el incendio. La fachada del templo gótico se ha iluminado en agradecimiento a sus labores. Resulta a todas luces incomprensible, inconcebible que nadie del Gobierno de España, tampoco nadie de Casa Real no haya acudido a este acto que sí contaba con cerca de una cuarentena de mandatos internacionales. Bueno, esto es como lo que contaba José Mota, ¿no? Es decir, ir por ir es tontería, total. Si esto, ¿quién estaba ahí? Si solo estaba el presidente electo de Estados Unidos, el heredero de la corona británica, y no olvidemos que Francia, para España, es nuestro primer socio comercial, ¿no? Con lo cual la ausencia es absolutamente, bueno, un reflejo de lo que está pasando. España es inane, es inexistente en el ámbito internacional. No estamos en Iberoamérica más que con todos los malotes, con lo cual estamos fuera de juego. Y cuando hay oportunidades como esta, resulta que la silla vacía es la española. Pero hay algo mucho peor, que la pregunta que hay que hacerse es, oiga, ¿nos han echado de menos? Porque claro, es que seguramente no nos han echado de menos, con lo que entonces ya es el circo de tres pistas que hemos convertido en España. Tenemos un ministro de Cultura, que yo no creo que dependa del ministro de Cultura que los Reyes vayan o no vayan, porque la invitación era al ministro de Cultura y a Casa Real, ¿no? Entonces, y el ministro de Cultura que prefiere irse al circo porque tenía un compromiso ineludible seguramente con su familia, sus hijos, y está muy bien, ¿no? Pero a lo mejor para eso no tienes que ser ministro, en lugar de estar en Notre Dame más allá de tus creencias, puesto que lo que se olvida este ministro, se olvida este gobierno, es que representan a todos los españoles, a un Estado, no tus creencias proyectándolas. Sí, una vez más nos demuestra, ¿no?, este gobierno que es globalista de convicciones, marxista cultural, que la religión es el opio del pueblo y que no hay que animarlo y si puede ser destrozarlo y eliminarlo por muchas caritas que nos ponga y se vaya y piense mandar incluso ministros al funeral de las víctimas de la Dana, ¿no?, y demás. Es increíble. Más increíble todavía, aunque no sé si es porque le cruza la agenda el funeral de la Dana con la ida a Notre Dame a los Reyes, porque es hoy mismo los dos, que yo sepa. Ahora, yo creo que da tiempo por la mañana uno, por la tarde otro, no sé cómo están las agendas. Ahora, desde luego que Casa Real, de no poder ir el rey porque tenía que estar en Valencia, tendría que haber ido alguien, representante, desde luego. Eso es muy raro. Y por lo que decías, además, porque este país tiene mayoría de católicos y el rey lo es de todos los españoles. Entonces, creo que cuando eres el rey de todos los españoles y hay mayoría de católicos, es tu obligación estar en el lugar más simbólico, digamos, de la religión católica que hay en este momento, yo creo, en el mundo. Además está el presidente Trump, como decíamos, o sea, no es ninguna tontería. Y, por supuesto, quedamos totalmente tapados y tachados de todo. Es una deriva penosa, ¿no? Es una deriva triste. Es ver un país hundirse, pero ¿qué más podemos pedir si estamos dirigidos por auténticamente una cuasi banda criminal que está por confirmarse? Es decir, no funciona nada. Me da la sensación que estamos bloqueados, que tenemos un gobierno bloqueado y que no nos representa. Y bueno, hablaremos luego de la Dana también, porque creo que hay también una serie de reproches gordos que me debo decir. Polonia. Pues es el fiel reflejo de la deriva laicista que tiene España, ¿no?, donde se odia la cruz, donde se eliminan cruces y donde evidentemente pues un grupo de gobierno que quiere tirar la cruz más grande del mundo pues no puede ir a una catedral. Hubiesen ido al incendio a lo mejor sí, pero a la misa no, ¿no? Y es ese odio a la cruz, que además se rigen tanto por su ideología, se olvidan tanto de los intereses de los españoles, que prefieren anteponer su ideología a cualquier interés, a cualquier estrategia, a cualquier posibilidad de negociaciones. Es la ideología más destructiva y más laicista. Por otro lado, claro, estamos ya a la altura de una república bananera.
¿a quién vas a invitar a que vaya también? ¿Al señor Sánchez, que tiene imputado a su hermano y tiene imputada a su mujer? Y los que vengan, ¿a quién vas a invitar? Es que están todos imputados también. Entonces, la imagen que damos en el resto del mundo es de república bananera y es pésima. Entonces, claro, ¿cómo vas a invitar a nadie? ¿Cómo vas a representar a un país toda esta caterva de individuos que el más que el menos está salpicado por un escándalo de corrupción? Entonces yo supongo que en Francia tampoco querrán traer a ninguno de estos corruptos, lo cual también dices, pues mira, para que vaya alguno de estos, pues casi mejor que no vayan, porque a mí ¿quién me va a representar? ¿Alguno de estos corruptos? Pues es una desgracia y es una pena la imagen que estamos dando al resto de países del extranjero y cómo hemos bajado en la escalafón, ni se nos invita ni se nos echa de menos, y yo creo que casi llegado a este punto es mejor que no estemos, porque el papel que van a hacer ahí es igual que el que hacen en España, que es pésimo. Pues yo totalmente de acuerdo. Yo creo que el interés general de España está por encima de intereses partidistas o puramente ideológicos, y que desde luego tenía que haber estado ahí una representación de España. A mí también lo que me llama la atención es que a día de hoy no sabemos por qué no han ido. ¿Ya? Salvo que yo me haya perdido algo, o sea, es decir, no han explicado la razón por la que, oye, ni siquiera el embajador de España en Francia ha ido en representación de España. Tampoco ha ido el embajador. Tampoco ha ido el embajador. Allí en París. En París tampoco ha ido, o sea, es decir, es que no ha habido nadie. Y luego lo que mencionabas de que la Casa Real debería haber estado, y si el rey no podía, pues podía haber mandado, oye, como ha ocurrido en el caso de Inglaterra, que ha ido el príncipe de Gales, ¿no? Pues podría haber ido la princesa de Asturias. Yo creo que eso trasciende a la Casa Real, fíjate, yo creo que es, al fin y al cabo, la decisión última la toma el gobierno, y yo creo que cuando la Casa Real no ha estado allí es porque desde el gobierno le han dicho que no. Pero eso es mi opinión, ¿eh? Tienes razón, lo que pasa es que eso nos lleva a una... Es decir, nuestro rey es el jefe del Estado. No podemos considerar que ya todo lo que pase está decidido por el presidente del gobierno y el rey no pinta absolutamente nada. Creo que en estas cosas precisamente son las únicas en las que el rey realmente pintaba algo. Sinceramente, en las que realmente puede ir a mostrar... Porque eso no es solamente Notre Dame, son los valores cristianos. Son los valores del catolicismo, del cristianismo, que han imbuido y que han creado la Unión Europea, la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todo viene del cristianismo y esa es la catedral del cristianismo. ¿Qué problema tienen estos socialistas de aceptar que el cristianismo y sus valores han también inspirado incluso su ideología? ¿Qué problema tienen en aceptar eso? ¿Y qué problema tiene Sánchez en ir y decir, estoy aquí por valores? Porque el problema de Sánchez, y todo apuntaría a ello, es que si la invitación únicamente se ha extendido al ministro de Cultura y también a Casa Real, pareciera, no queremos pensar mal, que como Sánchez no se le ha invitado, ha decidido que no fuese este fin de semana ningún representante español. Es el agua bendita. ¿Tú te imaginas que cuando les aspergen con agua bendita, Urtasun empieza a convulsionarse en el suelo y a lanzar ahí azufres y tal, el espectáculo? Le sale 666 en la frente. El espectáculo que tenemos, dice, pues, ya están los españoles, casi mejor que no vengan porque montan un numerito. ¿Qué es lo que están reflejando, no? Es decir, es que parece que son, o sea, que les produjera urticaria, que unas erupciones en la cara, ¿no? Puede que el arzobispo de París haya decidido eso, frente a un problema de exorcismo. Sí, imagínate que vamos a... No vayáis, que la última vez que me hicieron esto fue un número... No sé, es que no hay explicación. Para mí es que España es irrelevante, absolutamente. Pero fíjate tú, si yo fuera Trump, ¿tú vendrías a ver a Sánchez en un viaje próximamente? No, porque es un tipo rodeado de corrupción que nadie quiere, que no pinta nada en Europa. Incluso ya estamos desligados, y para como un enemigo de Trump, o sea, ¿no vamos a tener prácticamente relación con Estados Unidos oficial? ¿Os acordáis cuando iba con Biden, que iba andando, y el otro hablando, y el otro en el caso? Detrás, es que es lo mismo. ¿Vienes para qué? Aparte de una cuestión de fe, evidentemente es una cuestión protocolaria y es una cuestión de relaciones con otros países y demás. Lo que pasa es que no saben. Es que ni eso. No saben. Y exteriores, porque el embajador no va. Nada. Entonces, aparte, por supuesto, la Casa Real tiene el título de Católica Majestad. Tanto el rey como la reina tienen el título de Católica Majestad. También es cierto que en los últimos mensajes de Navidad hemos visto cómo ha desaparecido cualquier símbolo católico, cualquier símbolo cristiano. Ya no hay Belén, hay un cuadro con la familia y poco más. Entonces, es esta deriva que es destructiva, porque como bien dice, los valores actuales de Occidente se han conseguido gracias al cristianismo. Son el cristianismo. Y esta deriva lo único que hace es perjudicarnos. Yo no sé si son conscientes de dónde quieren llegar y de lo que supone llegar hasta destrozar todo lo que hemos ganado en la civilización gracias a los valores cristianos. Pero evidentemente no saben ni de valores, ni de cristianismo, más de laicidad.
tecnicismo, pero tampoco saben de protocolo ni de relaciones internacionales. Entonces, a mí este gobierno lo único que me parece, insisto, es que es una desgracia. Yo creo que los españoles no nos merecíamos esto, pero bueno, Dios proveerá. Ahora, luego pierden el trasero para ir a ver al Papa, ¿eh? Porque vamos, Sí. Yolanda ha estado 3 veces, pero es que el Papa, los de la sexta 18. El Papa tiene ahí un acercamiento. Claro, bueno, ya, pero joder. Sí. Son las 12:20 del mediodía, nos vamos a ir ya a una primera pausa de publicidad del día de hoy, aunque ya lo ven, estamos a día 9 de diciembre, el mes se nos ha echado encima también el final de año y el Club de Amigos tiene muchísimas formas de celebrarlo. Ya saben que desde que comenzó el mes todos los productos que están a la venta, relojes, pulseras, tienen unos precios irresistibles. Es Navidad y siempre hay algo que pedirle a los Reyes Magos. Mañana martes, día 10, a las 7 de la tarde, Iván Vélez presenta su libro La conquista del Perú. Pueden adquirir el libro dedicado y en esa presentación va a estar también Mario Noya, al que pueden escuchar en Radio Libertad con don Luis del Pino muchas mañanas. El Club de Amigos regresa también a Barcelona con Debates en Libertad. Será este viernes, día 13 de diciembre, a las 8:30 de la tarde. Allí van a ver a Joan Garriga, a José Javier Esparza y también a Josep María Francas. 3 voces imprescindibles del debate político, listas para darnos una velada inolvidable. Y todo con un debate sin censura sobre toda la actualidad política. Y tras un año de idas y venidas, ha llegado el momento de celebrar, y celebrar en familia, juntos. La cena de Navidad del Club de Amigos ya está aquí, así que apunten esta fecha, porque es el jueves, día 19 de diciembre en Madrid. Un encuentro inolvidable en el que vamos a brindar por el año nuevo junto a Miguel Durán, Xavier Orcajo, Luis del Pino, Alejo Vidal Cuadras, Kaki Minuesa y muchísimos más. Para todo lo que les acabo de contar, si necesitan más información, llaman al teléfono que están viendo en sus pantallas o escriban un correo electrónico 91 616 24 64, si lo prefieren clubdeamigos@clubdeamigos.org 91 616 24 64. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias, y lo hacemos con una noticia de última hora porque el magistrado del Tribunal Supremo acuerda dejar sin efecto esa declaración voluntaria de José Luis Ábalos, al mismo tiempo que también rechaza posponer esa declaración. El magistrado de la Sala de lo Penal explica que esa declaración voluntaria corresponde directamente al propio aforado. Considera que no está ni siquiera obligado a comparecer, que nunca lo va a estar y que de este modo juzga preferible para sus legítimos intereses que el instructor adopte esta decisión de elevar o no el correspondiente suplicatorio a la presidencia de la Cámara de la que forma parte. Es su libre decisión a la que ninguna inferencia valorativa puede adherirse. No comporta en modo alguno y por descontado reconocimiento implícito de los hechos que se le atribuyen. El que fuera ministro de Transportes recordarán cómo después de conocer las diferentes declaraciones de Víctor de Aldama y también las pruebas que había entregado a la justicia, solicitó rechazar esa comparecencia que en un primer momento había solicitado de forma voluntaria para el día 12. Pues bien, es noticia de última hora, el magistrado del Tribunal Supremo acuerda dejar sin efecto esa declaración voluntaria de José Luis Ábalos y también rechaza posponerla. En otras palabras, que será José Luis Ábalos quien decida si comparece o no ante el magistrado que instruye esta causa. Vamos con otro asunto, porque el Gobierno ha vuelto a aprovechar un puente, un festivo, para volver a hacer de las suyas con el Boletín Oficial del Estado. Este fin de semana amanecíamos con este BOE en el que el Gobierno formalizaba la transferencia de competencias de tráfico a Navarra, eliminando así la presencia de la Guardia Civil en las carreteras de la comunidad foral. Este cambio se ha publicado de una forma muy discreta en el Día de la Constitución, el pasado día 6 de diciembre, en el BOE, y establece ahora que sea la Policía Foral quien vaya a asumir de forma exclusiva esas tareas de vigilancia y de control de tráfico en la región. Juan Antonio. Pues sí, esto ya no es... está en la línea de la búsqueda esa que tiene el presidente del Gobierno y este Gobierno en general de ir hacia lo que llama un federalismo, ¿no? y dejar cada vez las competencias más. Pero el llegar a ser un Estado federal, por ejemplo, que quisiera, ¿no? Eso no se hace de arriba abajo, ¿no? Se hace de abajo arriba, como se constituyó, por ejemplo, la Confederación Helvética en Suiza, ¿no? Eran porque había una necesidad de unión. Y aquí lo que hay de arriba abajo es una necesidad de desunión. Entonces, por eso no podemos interpretar ninguna transferencia de competencias como simplemente algo para reforzar
la unión de los españoles entre comunidades. No, esto está hecho para destrozar, para romper, y cualquier continuación de las transferencias lo único que va a llevar es a una ruptura cada vez más de España, ¿no? Bueno, es la línea que quieren seguir. Veremos en qué acaba toda esta historia. Pero yo recuerdo que en la Confederación Helvética y en otros, en Suiza y en otros estados y en Estados Unidos, la policía es federal, hay policía federal, y no tienes por qué dejar en manos todo de la policía cantonal o en Suiza, por ejemplo. No, hay una policía federal que está por encima de la cantonal y que cualquier cosa interviene por la necesidad y el interés de toda la nación. Entonces, empezar a transferir no es transferir, es quitar la soberanía nacional, es en el fondo perder la unidad de España. Y es lo que está haciendo, rompiendo España poquito a poco, trozo a trozo, me da la sensación. ¿Sabes qué es espectacular? El papel de la oposición. Es decir, a las 12:30 del 9 de diciembre entras en la página del Partido Popular, no hay ninguna reseña a este asunto. Pero te vas al Partido Popular de Navarra, que he hecho ejercicio esta mañana, ninguna reseña tampoco. Y dices, claro, no olvidemos que Feijóo ya hizo un approach, un intento de sacar a la Guardia Civil. El Partido Popular vota a favor y cuando se da cuenta de que esto no recula, ¿no? Es decir, es una barbaridad, porque tú contabas el caso suizo. Claro, es que Suiza viene de estar pegándose los cantones y dice, venga, dejémonos de pegar, vamos a unificar esto. Aquí estamos al revés. Entonces, es un pasito más y resulta que la única que ha salido a dar la cara es la presidenta de Madrid, Ayuso. Y dices, coño, ¿y el resto no está? Es decir, de nuevo es un pasito para atrás en el que el Estado va dejando, a ver si vamos a acabar como en el País Vasco. Si es que el País Vasco, la independencia que hay sola, pero porque el Estado va desapareciendo. Es que es inaudito. Y aparte, vamos siempre a la parte ya crematística. Oiga, ¿y económicamente esto cuánto cuesta? Pues claro, ahora hay una policía foral que tiene que montar todos los sistemas de multas, de tal, de equipación, que ya estaba. Eso ya no vale y ahora más pasta. Joder. Y además que toda esa deuda autonómica luego también forma parte de la deuda soberana española. Hay que pagarlo, todo esto hay que pagarlo, nos vamos a endeudar todos. Polonia. Es al final poner el lobo a cuidar de las ovejas, porque yo recuerdo cuando he ido en coche 1000 veces por esa zona y por la zona de Vascongadas, que había muchísimos controles rutinarios para ver si eran de estas personas que estaban buscadas y que siguen buscadas de la banda terrorista, para hacer controles de si llevabas armas, de si llevabas drogas. Claro, al poner esta policía, que al final está del lado de los propios terroristas, yo entiendo que estos controles serán más laxos, que no se harán, que se harán de vez en cuando. Entonces, pues es eso, en el momento que un grupo terrorista pertenece a las instituciones públicas, lo que estamos haciendo es dejar al lobo al cuidado de las ovejas. Absolutamente. Desde luego que sí, Santiago. No sé si quieres añadir algo a este asunto. Bueno, yo creo que es un hito más dentro de este proceso de pactos al que ha llegado el Gobierno, ¿de acuerdo?, a cambio de su apoyo, del apoyo de estos partidos. Sí, total. En fin, vamos con más asuntos y hablando también de diferentes socios del Gobierno. Enseguida les mostraremos las diferentes encuestas con las que amanecíamos esta misma mañana en la prensa y en muchas de las portadas de hoy sobre la intención de voto si a día de hoy se produjesen unas elecciones generales, no solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico, concretamente en la Comunidad Valenciana. Pero antes nos vamos con Carles Puigdemont. Esas declaraciones que ofrecía esta misma mañana ante los medios de comunicación desde Bélgica, donde considera que los del Gobierno son unos incumplidores, así lo ha dicho el propio expresidente Fugado, garantiza que Junts no va a dar su apoyo a los presupuestos porque no se ha dado la confianza y le pide a Pedro Sánchez que se someta precisamente a eso, a una cuestión de confianza en el Congreso. Com sabeu, perquè ho vam dir-ho així, vam signar un acord des de la desconfiança mútua, partint de posicions molt allunyades a l'anàlisi política, en les prioritats, en la manera de fer i, naturalment, per la biografia política de cadascú. Veníem de molt i molt i molt lluny. La diferencia entre una cuestión de confianza y una moción de censura es que esta última la solicitan los diputados, un 10% de ellos en el Congreso de los Diputados, valga la redundancia, mientras que la cuestión de confianza es algo que tiene que decidir el propio presidente del Gobierno
bajo previa deliberación del Consejo de Ministros, pero desde luego no parece que vaya a ser así. Lo importante es que Junts no va a apoyar esos presupuestos, lo que nos deja también en un escenario políticamente incierto, Santiago. Bueno, a mí estoy de acuerdo en que hay motivos de sobra para que el señor Sánchez se sometiera a una moción de confianza, pero no lo va a hacer. Entre otras cosas porque, como muy bien has dicho, depende de él, por mucho que Junts lo pida. No es algo que dependa de Junts ni de ningún otro partido político, no es una moción de censura, como he señalado antes, y lógicamente porque además, en el caso de que se sometiera a una moción de confianza y la perdiera, es decir, que para eso necesitaría una mayoría simple para poder superarla, si no la superara, inmediatamente eso sería equivalente a su dimisión. Es decir, se abriría un nuevo proceso electoral en España y yo creo que Sánchez no va a asumir ese riesgo, vamos. No tiene pinta. Junts, bueno, perdona. No, perdón. ¿No va a apoyar los presupuestos? Bueno, yo creo que está subiendo el importe de la factura. O sea, yo tampoco me fiaría mucho de lo que dice Puigdemont. Yo creo que es un hito más y los españoles lo que debemos estar preparados es que esto seguramente nos va a costar más. ¿De acuerdo? Eso desde luego. A mí me encanta que Puigdemont diga que es un gobierno de incumplidores, pues si llegan a ser cumplidores, vamos, con la ley de amnistía y todo lo que le han extorsionado a este gobierno le llama incumplidores, vamos, no va a encontrar nada mejor en toda su historia política de su vida, vamos, que este gobierno. Y luego dejar a España sin presupuestos, yo no sé si cuestiono moción, pero España no puede funcionar sin presupuestos ya, o sea, tendrá que pasar algo y alguien tendrá que adelantarlo, seguramente será el Partido Popular o Vox o el Partido Popular y Vox o Junts, pero alguien va a tener que sacar una moción de confianza porque hay posibilidades de que se unan fuerzas, ya que Junts está tan chulito con que quiere abandonar a Sánchez, aunque no hay que creerle, porque yo sigo pensando que estos socios no, porque entonces hoy si no sales precisamente y dices, oye, Alberto Núñez Feijóo que dijo que ofrecía sus votos a ver si a alguien se le ocurría presentarla, pues yo apoyo esa posible moción de censura. Y es una amenaza por lo menos un poco más seria que lo que ha ofrecido. Por lo menos es más seria, mañana. Pero estos forman un conglomerado, es un auténtico átomo de hidrógeno en el que tú no separas las partículas, unas fuerzas grandes, ¿cómo se llaman? Fuerzas mayores, electrónicas, nucleoides. Esta gente no se separa mientras puedan mantenerse en el poder. Esto va a ser una batalla tremenda, pero no vas a separar este átomo. Por mucho que creamos que le van a abandonar, no le van a abandonar nadie. Y estarán los años que les quedan y 4 más. Ahora, a ver si estamos mejor. Hay que plantearse que a lo mejor estamos mejor sin presupuestos. Esto es que unos presupuestos expansivos, gastando mucho más, aumentando el déficit. Vamos, cuidado. Si sirve para que gastemos menos, estoy de acuerdo contigo. Recordemos que Sánchez estuvo los 2 primeros años con los presupuestos prorrogados de Montoro y no se le caía un palo del sombrajo, es decir, ahí con una tranquilidad. Con lo cual, no es tan grave. Y tampoco se entiende. Hoy sale Puig, ¿para qué? Porque, claro, ni pega, o sea, para amagar el qué, además en un plano oscuro todo. Para apretar. Sí. Yo creo que pueden aprobar gastos sin necesidad de presupuestos. Claro. Entonces ellos van a seguir aprobando gastos, además de forma más, iba a decir más oscura, como Puigdemont, ¿no? De forma más civilina. Pueden ir aprobando gastos sin necesidad de renovar los presupuestos. Por otro lado, yo creo que Puigdemont lo que está haciendo es apretarle las tuercas, ¿no? Ahora esto te va a costar, como decís, esto te va a costar esto. Y Pedro Sánchez paga lo que sea, porque está pagando con nosotros. Es como lo que decían, que vendería, no a su madre, vendería a la nuestra, si hace falta. Entonces, es una manera de apretar más. Pero ni Junts, ni Puigdemont, ni nadie jamás va a dejar de apoyarle, porque nunca se han visto en otra oportunidad de que un grupúsculo de secesionistas estén gobernando un país y que todo lo que les pidan tienen la certeza de que se lo van a dar, porque a Pedro Sánchez, como España le da igual, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Entonces, vamos, yo si fuese Pedro Sánchez estaría muy tranquilo, porque este señor no me va a abandonar jamás. El que está dispuesto a venir a España y que no pasa absolutamente nada cuando está buscado, que han aprobado la ley de amnistía, pues bueno, yo estaría tan tranquilo porque no le van a abandonar, vamos, porque no se han visto en otra oportunidad nunca. Yo creo que de otros presupuestos, precisamente, pero de los autonómicos está en estos momentos hablando José Antonio Fuster. Asegura que desde Vox están muy pendientes de lo que ocurra el próximo viernes en la conferencia de presidentes y que envían un recado a los de Génova 13. Los del PP tienen que demostrar que están enfrente de Sánchez y no con él. No tiene esa voluntad, sino la de hacer seguidismo de todas esas políticas que hace un año pactamos derogar. Hace un año las pactamos derogarlas y ahora quieren hacer seguidismo de esas políticas. Mal camino. Castilla y León, por ejemplo. El Partido Popular ha pactado con los sindicatos corruptos, a los que les quitamos las subvenciones, muy bien quitadas, y se niega a derogar ahora la ley de memoria histórica. En Baleares, la semana pasada,
El Partido Popular, por error, votó a favor de acabar con la dictadura lingüística. Una enorme oportunidad para acabar con el totalitarismo. Y ahora promete votar junto a la izquierda y el separatismo derogar esas enmiendas de Vox. O en Extremadura, la verdad es que seguro que todos ustedes lo han visto, la señora Guardiola habla de financiar el idioma extremeño, mientras da la espalda al sector primario. Tenemos que recuperar no solamente el sentido común, sino la cordura. La cordura. En Murcia, por ejemplo, también se reparten los jueces entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Bueno, pues igual que hacen en Madrid. Vox es un partido, de todas maneras, les digo, es un partido, se lo he dicho muchas veces, que observa y escucha. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días y semanas. Vamos a escuchar a nuestros equipos regionales, vamos a escuchar lo que el Partido Popular en estas regiones, en esas autonomías, quiera decirnos, pero sobre todo vamos a observar qué es lo que hacen los presidentes autonómicos del Partido Popular. Y a partir de ahí, siendo fieles a nuestros principios y con respeto al contrato vinculante que nosotros firmamos con los electores cuando nos dieron su voto, decidiremos qué apoyamos y qué no. Y hasta aquí la parte más fácil y ahora viene la parte entretenida, que es escuchar sus preguntas y tratar de responderlas siempre con la verdad. Muchas gracias. Sí, buenos días, portavoz. ¿Qué tal? Buenos días. En directo para Periodista Digital. Quería preguntar por esa última hora, esta propuesta que ya ha sido presentada registrada en el Congreso por el partido de Puigdemont, en la que pide que Pedro Sánchez se someta a una moción de confianza. No sé cuál sería la postura de Vox, no sé si se habían enterado porque es una última hora. Y luego preguntarle por otra cosa. Después de ese, digamos, ultimátum al Partido Popular, la respuesta de Núñez Feijóo no tardó en llegar, en el que él afirmaba que ellos no van a ceder al chantaje de nadie y no se iban a permanecer en sus principios, como también decía usted. Y luego preguntarle, por último, una apreciación sobre esa ausencia de España en un día tan importante como fue la reconstrucción, la reapertura de Notre Dame en París. Porque, ¿cómo ven desde Vox que no haya una representación de España, ni del rey, ni de nadie del gobierno, en un día tan importante como fue, sobre todo sabiendo lo que representa el cristianismo para España? Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Vamos a tratar de responderlas en el mismo orden que me las ha formulado. Puigdemont ha registrado una petición de moción de confianza. Y yo quiero tener 1 millón de amigos para así más fuerte poder cantar. Eso es absurdo. Eso no le compete al señor Puigdemont ni a nadie. O sea, las mociones de confianza, que hasta donde a mí se me alcanza, las tiene que decidir el gobierno. En este caso, Pedro Sánchez, vamos, tiene que decidir. Así que no tenemos mucho más que decir. Sobre lo que no se van a someter a chantajes el Partido Popular, bueno, pues se han sometido muchísimo a los chantajes del Partido Socialista, los han aceptado todos, pero habla usted de principios del Partido Popular. ¿Qué principios? ¿Cuáles? Es que nosotros cada vez que hacemos esa pregunta nadie nos responde. ¿Cuáles son los principios del Partido Popular? Eso es lo que tendrían que respondernos, bueno, a nosotros y espero que respondan a ustedes cuando se hagan esa pregunta. En cuanto a la reconstrucción de Notre Dame, bueno, usted ha incorporado en la pregunta una parte esencial, el cristianismo. Estamos ante un gobierno que a través de su ministro de Cultura, pero lógicamente el ministro de Cultura que está supeditado a las órdenes del número 1, pues hace gala de una cristianofobia alarmante. Cuando el cristianismo, parte de nuestra identidad, parte esencial de la identidad occidental y de nuestros principios y valores, el cristianismo es algo a lo que tantos de nosotros, millones y millones de españoles, una amplia mayoría, se sujeta con devoción y con fe. Pero permítame, si al final esa moción de confianza llega al Congreso, ¿cuál será la postura de Vox? Ya, pero si es que no hay ninguna posibilidad de hacer nada de eso. Es decir, es como tirar un tiro al aire. No hay nada. Tú le puedes pedir a Pedro Sánchez que haga 1 millón de cosas, pero que es que no las va a hacer. Nosotros, 2 mociones de censura. Nosotros 2. O sea, que yo creo que cualquier oportunidad que tengamos de decirle a Sánchez que se vaya será buenísima, pero es que es decir, el partido de Puigdemont a prisión, ¿no? Pero aparte de eso, el partido de Puigdemont lo que tiene que ser serio. Es decir, bueno, es que va a ser difícil, ¿no?, que un partido golpista sea serio, pero que sean serios. No puedes pedirle a nadie que haga algo que va en su
en su contra. Tú lo que tienes que hacer es activar todos los mecanismos que te da el Estado de Derecho para perseguir todas las corruptelas, todos los fiascos y todo el desastre que está causando el gobierno de Pedro Sánchez. Pero con seriedad, claro. Nosotros, en este caso, ya lo sabes, somos muy serios. Moción 2, mociones de censura, 25 procedimientos judiciales abiertos contra Sánchez, una movilización permanente. Eso es hacer oposición a este gobierno de miseria. Hola, portavoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo le quería preguntar, bueno, pues hay muchas encuestas que están dando a la derecha la posibilidad de gobernar, están dando a la derecha el alza. Y bueno, dada la distancia que existe ahora entre PP y Vox, no sé si ven viable la posibilidad de llegar a un acuerdo en ese sentido. Y también quería insistir en la pregunta del compañero sobre la votación. ¿Qué votará Vox a esa cuestión de confianza de Pedro Sánchez? Gracias. La distancia con el Partido Popular que nosotros tenemos es enorme, lógico. Es lógico, porque somos dos partidos completamente diferentes, porque nosotros tenemos unos principios y unos valores que son reconocidos por todos los españoles y ellos pues tienen unos principios que son desconocidos por todos los españoles. Es decir, ellos tienen, nosotros ya sabe que hablamos siempre de estafa cuando hablamos del Partido Popular y es verdad. A partir de ahí, las encuestas, nosotros sabe perfectamente también que nosotros nunca es decir, nuestra acción política nunca tiene nada que ver con las encuestas, nunca. No es que no nos fiemos, es que no van a condicionar lo que nosotros somos, lo que nosotros decimos, nuestra forma de trabajar, nada de todo eso. La idea es muy sencilla, siempre, en todo esto. Si algún día, imagínense, algún día, en esto yo soy cholista, partido a partido, si algún día se da la posibilidad de que haya un gobierno que venga a no solamente echar a Sánchez, sino a desmontar todas las leyes y todo el daño y todo el asalto institucional que ha llevado a cabo el socialismo en estos últimos, desde hace décadas, pero con especial intensidad en los últimos 5 años, allí estaremos. Y de Vox nos vamos hasta el Partido Popular. En estos momentos Alberto Núñez Feijóo valorando todas las novedades judiciales que cercan al presidente del Gobierno. Al final es un conjunto de trabajadores que pueden tener éxito y crecen, o que pueden no tener éxito, fracasan y vienen las dificultades, las crisis y la enorme dificultad para mantener los servicios públicos. No estamos de acuerdo en demonizar la iniciativa privada. Nos parece que es un error perseguir a las empresas en España. Nos parece que las empresas son fundamentales para mantener los servicios públicos. Y por eso estamos aquí para confirmar y reafirmar nuestro compromiso con el talento, con la investigación, con la internacionalización de nuestra economía y, por supuesto, también con el trabajo, con los trabajadores y con los empleos. Y quisiera, para finalizar, dado que supongo que todos ustedes querrán saber mi opinión sobre una de las informaciones de esta mañana, que es la decisión de Junts de presentar una moción de confianza en el Congreso de los Diputados, hacer algunas reflexiones rápidas al respecto. En primer lugar, esta legislatura ha nacido como un inmenso error. Así me referí al candidato cuando fue investido el señor Sánchez en el Congreso de los Diputados, cuando fui a saludarle. Le dije, presidente, esto es un inmenso error. Esta legislatura no ha nacido de la confianza, sino del interés. Y llevamos más de un año sin legislatura desde el punto de vista de leyes y desde el punto de vista de reformas estructurales de nuestro país. Este gobierno ha intentado engañar a todo el mundo y cada vez la gente desconfía más del gobierno. Cada vez los medios de comunicación acreditan conductas presuntamente escandalosas y dolosas del gobierno. Cada vez hay más sumarios en los distintos juzgados que están investigando estas conductas supuestamente delictivas del gobierno, de sus socios y del entorno del presidente.
Y cada vez hay más ciudadanos que desconfían del gobierno, y de ahí las encuestas que están saliendo de forma constante y continua. Pactar con una persona que no es de fiar siempre lleva a malos resultados. Y nosotros hemos mantenido desde siempre que, lamentablemente, el señor Pedro Sánchez no es de fiar. Y no es de fiar porque es capaz de pactar una cosa y su contraria. Es capaz de comprometerse a poner un impuesto y a la vez con otros a sacarlo. Es capaz de comprometerse a hacer un sistema de cupo en Cataluña y con el resto de los varones socialistas negar ningún sistema bilateral con ninguna comunidad autónoma. Por tanto, el Partido Popular nunca ha confiado en esta legislatura ni ha confiado en el presidente del Gobierno. Nos parece una persona no fiable. Parece ser que Junts ahora dice que no le parece fiable el presidente del Gobierno. A nosotros tampoco, pero desde el primer instante. Después de lo que hemos visto esta mañana, la legislatura solo puede desarrollarse por dos vías. La vía de más cesiones al separatismo o el final de legislatura. Una persona poco fiable, dice Alberto Núñez Feijóo de Pedro Sánchez. Estábamos comentando en esta mesa que el presidente del Partido Popular pareciera que acaba de descubrir la pólvora, pero no. No sé si queréis hacer alguna valoración del tono de la oposición, que es sin duda también uno de los graves problemas que están sufriendo muchos ciudadanos que ven cómo no son capaces desde el Partido Popular a ofrecer una alternativa real y viable al gobierno de Sánchez. Pero es que las encuestas que algo hablaremos, es decir, es que el colmo es que encima las encuestas no le dan bajada, le estaban dando bajada hace unas semanas, le está dando que sigue creciendo, ¿no? Lo cual es increíble. O sea, ¿cómo debe estar el tema para que este partido pueda crecer cuando no está planteando ningún proyecto ilusionante? Ya no digo ilusionante, ningún proyecto de España. Seguimos sin saber qué piensan en el 99% de los temas que nos interesan a todos. Y cuando le escuchamos a este hombre hoy un lunes, que dudo que el presidente del partido sea el que tenga que salir, puesto que deberías tener todo un equipo, todo un gabinete en la sombra, como lo hacen muy bien los británicos, es decir, salgas con una contundencia que es propia de un lunes a las 7 de la mañana con legañas, ¿no? Es decir, y ahora descubrirnos que qué malo es Sánchez. Hombre, por Dios, luego no te extrañe de nuevo que Ayuso te atropelle con el carrito del helado. Es que todos los días. Para mí es que es una oposición que no es oposición. Y lo más fuerte que le puede decir es que es poco fiable, porque luego vota con él. Entonces, ¿cómo le va a decir cosas más fuertes si después en la Unión Europea votan juntos? Y aquí es la continuación del proyecto, es el mismo proyecto. Nosotros el otro día perdíamos ante el Tribunal Supremo, instituciones politizadas del Estado, por supuesto, perdíamos ante el Tribunal Supremo la colocación de banderas LGTBI, pero los que recurrían eran dos miembros del PP, de la Diputación de Valladolid y del Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, era el PP el que quería tener en los edificios públicos, en contra de la Ley de Banderas y la Constitución, banderas LGTBI que pertenecen a un lobby muy concreto. Entonces, no es oposición, no le puede llamar nada porque es que son lo mismo, es la continuación del mismo proyecto, es la misma ideología y son socios que votan juntos en infinidad de ocasiones. Entonces, es el sucedáneo de Sánchez al final. Sí, yo creo que se está destapando cada vez más el Partido Popular como un partido globalista, wokista, con la LGTBI, con lucha, conflicto entre hombre y mujer, con cultura de la muerte incluso, con un montón de cosas en los que ya no los diferencias y han llegado ya a una igualdad. Entonces, no sé, ahí no sé por dónde pueden ver las cosas. Me ha hecho gracia que decía que no hay que demonizar a la iniciativa privada, ha dicho Feijóo. No hay que demonizar a la iniciativa privada. Debería llamarle la atención a Sánchez en algo más importante. Todas las empresas que han crecido en este país son las empresas de más de 100 trabajadores, las grandes y las muy grandes. Todas las que están depositando y están cayendo en quiebra son todas las pymes y sobre todo las pequeñas empresas de menos de 10 o de 50 que configuran prácticamente el panorama de toda nuestra economía en España. ¿Eso por qué no hay que demonizar a las empresas? Háblale a Sánchez mejor de que de lo único que se ocupa es de las empresas gigantes y que de la mayor parte de las empresas, que es donde trabaja la mayor parte de los españoles, le importa un pimiento lo que está pasando, que es que están cayendo una tras otra. El pequeño comercio, todo está cayendo. Y hay un silencio total, pero por parte también del Partido Popular frente al PSOE, frente al Gobierno. No dice nada. ¿Va a dejar morir a todo el tejido de pequeña y mediana empresa? Lo dice la COE por ahí, lo dice alguien, pero es que no lo dice el Gobierno.
Perdón, el Partido Popular. Representan la pequeña y mediana empresa el 98%. Es el 98%. El 98%. Y dentro de ese 98%, en la práctica, vamos, la gran mayoría es microempresas, es decir, de 0 a 10 y con una facturación anual por debajo de 2 millones de euros anuales. Y esas son las que no han crecido. Esas son las que sufren. Y las que sufren, las que están cayendo. Las que sufren con las subidas del salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta pues una rebaja de cotizaciones o de costes de producción, de acuerdo con las subidas fiscales, con las subidas de cotizaciones. Es decir, hoy leía yo el otro día que concursos de acreedores de microempresas han subido en un 27%. A eso me refería este año, un 27%. Que ha subido un 27%, mientras que para las grandes no. Pero si en las comunidades autónomas que está gobernando el PP está haciendo la misma hoja de ruta que el PSOE. Nos decían que en Castilla y León no se va a derogar la ley de memoria histórica o histérica, como lo queramos llamar. Se está penalizando la iniciativa privada en las comunidades gobernadas por el PP. Afortunadamente se salva alguna, seguramente la Comunidad de Madrid. Pero, por ejemplo, Castilla y León está gobernada por el PP, pero es como si estuviese gobernada por Pedro Sánchez. Porque misma opinión respecto al aborto, a la eutanasia, a la ley de memoria democrática. El señor Feijóo, cuando estaba en la comunidad en Galicia, tiró una estatua de San Juan Pablo II porque también le dio la gana. Entonces es la misma deriva laicista, es lo mismo. Yo la verdad es que son hermanos de leche. Yo creo que se va a dividir la política claramente entre globalistas y patriotas. Sí. Igual que ha pasado en Estados Unidos, nos va a pasar aquí y va a pasar en varios países de Europa todavía más. Y la lucha va a estar no en PP-PSOE, porque ya eso está superado, son lo mismo. Y la diferencia va a estar entre quién se queda con eso y quién se va a otra cosa. Y habrá muchísima gente que confluya en otras cosas, desde luego, pero no en PP-PSOE. Pero es que estos son globalistas no por convencimientos, creo que son por pereza. ¿Por pereza? O sea, por vaguería generalizada. Es decir, tú preguntabas, ¿quién sabe de economía? Es que no hay nadie que sepa de economía. ¿Quién habla con la COE? Nadie. Pero si la última genialidad fue que se metieron en ese embrollo de la jornada de cuatro días. Que ¿no? sí, pero no. Pero que la COE, que estuvo muy prudente diciendo, bueno, es que esto se supone que son los que están más cerca. Es esa jornada la que mata el empleo de la pequeña y mediana empresa, porque es que no pueden con los costes, es que no pueden seguir eso. Santiago, ¿a ti se te va un abogado jovencito y coges inmediatamente otro? Ahora mismo no. Claro. Porque te trituran. Porque o sea, te ponen todas las trabas para que crezcas. Claro, pero tienes razón que no hay nadie que lleve la economía y que proteste ante la COE, que hable de las pymes, que les defienda a tope. Pero tú te imaginas a Juan Bravo sentado con Ana Patricia Botino, o con el IBEX, o con la empresa familiar, si es que no da nivel. Polonia, antes han mencionado esas banderas LGTBI en los espacios de la administración pública. Me gustaría, Polonia, preguntarte por ello, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Unos minutos y enseguida estamos de vuelta para este y otros asuntos. Aquí les esperamos. Seguimos en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde y antes de hablar de los diferentes asuntos de actualidad, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gabi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Estamos viendo cómo la ley trans en su día ya dejó bastante pozo en la sociedad, pero para mal, y ahora se siguen recogiendo esos frutos y cómo la ideología de género pues ahora ha hecho mucha mella también en las oposiciones a diferentes servicios de emergencia o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo último ha sido aquí en Madrid, porque en la oposición, en los bomberos, el ayuntamiento está investigando un presunto fraude de una aspirante trans. Y claro, aquí vemos que el opositor trans adelantó 100 puestos y consiguió una plaza de bomberos de Madrid tras registrarse como mujer. Aquí ha habido sobre todo una persona afectada, porque estamos viendo que la ideología de género, la ley trans, perjudica a muchos y beneficia solo a unos pocos. Había un joven que se llama Raúl Asenjo, que estaba en el puesto 126, ¿vale? Y es el último, hay 126 plazas, él está en el puesto 126 y tras hacer la prueba física, las teóricas, pasar los exámenes. Pues bien, después de hacer todo esto, una persona que de nombre David dijo que no, que él es una mujer. Por lo tanto, el baremo de las pruebas físicas se cogió como mujer. Entonces, él ha adelantado 100 puestos con ese baremo que tenía porque con sus pruebas físicas como hombre no había entrado. Entonces, él alega ser mujer, adelanta 100 puestos y este joven, Raúl, que está en el 126, pasa al número 127. Por lo tanto, una persona ha sido afectada porque un hombre que cuando se inscribió a las oposiciones del Ayuntamiento de Bomberos se había inscrito como hombre y él tenía un hermano gemelo. Los dos se presentan, se inscriben, hacen las pruebas, uno de ellos sí que pasa las pruebas y aprueba, pero el otro, como he mencionado antes,
estaba un poco flojo ahí en la teoría, que no le daba la nota, dijo, oye, ¿cómo puedo avanzar? Pues a lo mejor si el baremo que me miden es como mujer, pues sí que puedo adelantar puestos. Entonces, ahora el propio ayuntamiento está investigando si en el registro civil ha habido alguna incidencia. Sí, hay un fraude de vidas. Básicamente. Entonces, ahora ven, pues claro, pues él se presenta como hombre, repito, y luego ya al ver las notas dice, oiga, pues no me da el corte. Igual tengo que hacer una triquiñuela para poder adelantar, y así ha ocurrido, y como una persona ha sido afectada y se ha quedado sin su plaza de bombero. Yo lo que no entiendo es por qué Raúl no hace lo mismo, ¿no? También es cierto. Claro. ¿Pero es legal o no es legal? Sí, al Es final decir, la ley te permite el que según tengas el día puede ser fluido. Pues chico, esta es la perversión de la ley. Bueno, es que, perdón, no hace lo mismo, es que a lo mejor no es un tramposo. También. Es decir, lo que está aquí ocurriendo es que es una ley mal hecha que sirve para el atrajo y la trampa. Ese es el problema, que al final lo que estás consiguiendo es generar desigualdad de oportunidades. ¿No pensáis que esto se solucionaría con un criterio que no fuera político? Es decir, a ver, yo no soy biólogo, Absolutamente. Sí, con los avances hoy de los DNAs, vamos, hemos hecho el RDNA, vamos, el mensajero, hemos creado vacunas, manejamos todo eso bien. Pues que yo sepa, el recuerdo del bachillerato, XXXY. ¿Por qué no le haces un análisis XXXY y se ve si es hombre o mujer? Porque nosotros defendimos a un profesor de biología que por decir lo que dices tú le suspendieron y le echaron. ¿Pero por qué? Por decir que se nace hombre o se nace mujer, dependiendo de cómo se junten los cromosomas. Pero si digo para solucionar problemas de oposiciones, luego ya que se sienta lo que quiera después de la oposición, no pero los podrías dividir. No puedes buscar la lógica en algo que es absurdo. Entonces yo creo que esta ley lo que hay que hacer es una ley absurda, hay que reducirla al absurdo. Pues si esto lo ha hecho David, pues que lo haga Raúl, y el que ahora quede el 128, pues que lo haga también. Y que se pasan a mujeres todos. Claro, como es el sexo sentido, es lo como tú te sientas, pues yo creo que es una ley absurda que hay que reducirla al absurdo, que al final es lo que es, porque no hay manera lógica de explicar esta ley. Porque es que... De hecho, vamos a ver, Raúl Asenjo, el afectado, emitió un comunicado a través de diferentes canales de bomberos de la oposición, y en él dice que esto no es solo una injusticia para él mismo, sino hacia el trabajo de cada uno de los opositores que han peleado por conseguir una plaza y se han quedado por el camino. Hay que dar máxima difusión a lo que está pasando, no podemos dejar que la gente que juega sucio se salga con la suya y se repita en futuras oposiciones, que todo el mundo se entere. Este aspirante a bombero ahora mismo estuvo en Telecinco en una entrevista en Tardear, y él dijo que a la hora de... Claro, porque estaban en la misma academia, se estaban preparando juntos, y le hacen una pregunta y dicen, no, es que cuando nos cambiábamos en los vestuarios, estaban los vestuarios de hombres, actuaban con normal, y en ese momento no había hecho, en el registro civil no había hecho el cambio, pero pasado un año sí que lo hizo, se quedó en stand-by, y claro, y ahora ha visto la oportunidad para dar. Que esto es uno de los problemas cuando se hacen leyes de pancartas, leyes políticas, en el que, repito, se intenta involucrar a un grupo, una masa social, pero claro, el que no está dentro de ese grupo es el que al final le va a perjudicar. O sea, yo creo que podrían seguir manteniendo ese tipo de diferencias si quieren para todo, cultura y demás, pero que para oposiciones, para concursos, para deportes, para tal, que se fije el baremo del código del genético. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo vas a hacer? Algún límite, alguna frontera tienes que poner para que no ocurran estas cosas y haya follones, ¿no? Bueno, y sobre todo, ¿por qué no ponerse de acuerdo? De lo que hay que evitar es que la gente haga trampa. Claro, que si no vas a tener trampas todo el rato. Es para lo que sirve esta ley. Con esta ley, lo más feminista que hemos visto, según esta ley, es a un boxeador dando golpes a una mujer, porque el hombre decía que se sentía mujer. Esto es lo feminista para esta ley, que un tío te dé golpes hasta que te gane y te deje cao a una mujer. Entonces, eso es lo feminista para esta ley. Entonces, es que es el absurdo y es el machismo en el estado más puro. Porque es que al final es una ley que yo creo que ya ni siquiera defienden las feministas, porque va contra la mujer. No va solo contra la biología, contra la naturaleza, contra el derecho natural, sino que es que además va contra la mujer. Porque los que son más mediocres en deportes masculinos pues se van a los deportes femeninos pues porque pueden ganarte a base pues eso, de ver un espectáculo bochornoso, de ver cómo un tío le daba puñetazos a una mujer hasta dejarla cao. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues algo escalofriante que no deseo que le ocurra a nadie, porque una mujer en Palma de Mallorca fue dada por muerta y revivió en el tanatorio. El revivió lo voy a poner entre comillas, porque claro, un médico certificó su muerte, llamó a una funeraria para trasladar el cadáver al tanatorio, y en el propio tanatorio los trabajadores de la funeraria se dieron cuenta que estaba moviendo los dedos de una mano. Llamaron rápidamente a los médicos y una ambulancia le recogió y se le llevó de vuelta al hospital.
Claro, es que esta mujer estaba viva en ese momento y el equipo sanitario pues empezó a examinar y dijeron, pues efectivamente aún no ha fallecido la mujer, que tenía las constantes, eso sí, muy débiles, era una mujer mayor de 80 años, claro, está en situación terminal y después de esto que ha ocurrido, claro, no me quiero imaginar la familia cómo se debe quedar, los propios trabajadores de la funeraria cuando ven que una mano se está moviendo y que van a hacer, le están preparando para el velatorio. Pues el Hospital Joan March, que es donde ha ocurrido, ha cambiado los protocolos tras dar por muerta a la anciana, pues que estaba viva, y ahora se está investigando cómo puede evitar que estos fallos se vuelvan a suceder. Lógicamente, y esperemos que así ocurra porque vaya gracia. Ahora está viva. No, entonces llegó al hospital y ya la anciana falleció durante el fin de semana, que estaba estaba terminal. Claro, yo he ido al Código Penal, porque para ver, aquí evidentemente hay gente más experta en derecho que yo, para ver si la culpabilidad del médico, de quien certifica, que en este caso es muy complicado, entiendo, porque es una persona ya en una situación bastante extrema. Y dice que en el artículo 397 dice que el facultativo que librare certificado falso será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. Claro, las consecuencias de emitir este certificado de función falso pueden ser penales, civiles o disciplinarias. En este caso concreto, evidentemente, habrá que ver la familia qué papel ha jugado, si hay una denuncia de por medio. Y luego, además, he ido a los cuadernos de medicina forense y dice que el fallecimiento puede ser debido a factores como una mala praxis médica, esto a la hora de certificar la muerte con el papel en sí. Y dice que puede dar origen a reclamaciones de indemnizaciones por los familiares, siendo importante que se haya determinado la causa exacta de la muerte si la reclamación se interpone. Aquí está claro que ha habido una sucesión de fallos. La persona tiene las constantes muy débiles, pero un médico tiene la capacidad para ver si la persona ha fallecido o no. Hombre, sobre todo si estás en un hospital, que yo sepa, me parece que la cuestión era como encefalograma plano más de 8 o 10 minutos, me parece que es algo así. Creo que debe ser el protocolo, debe ser así. Y a lo mejor o no se ha hecho, o se ha hecho mal, o no tengo ni idea. Pero un electroencefalograma plano durante más de 10 minutos es tan raro que eso luego pueda... Pero el certificado no es falso. Otra cosa es que sea erróneo, o que en ese momento tiene una catalepsia y está dando... No hay, claro. Un hospital, pero faltan 3 minutos y lo deja, ¿no? ¿Era un hospital público? Era hospital. Sí. Pues desde luego hay responsabilidad. Sí. Responsabilidad del hospital, claramente. En este caso, además de la administración autonómica de la que depende el hospital. A mí me parece mentira que esto pueda pasar en un país como España. Sí, en un se ha hecho hospital, mal ¿verdad? algo. Porque Se ha dices hecho que mal esto algo. esté pasando, te lo imaginas hace 200 años, cuando ponían las campanitas en los cementerios. Es horror, es de película de Pero miedo. esto, por otro lado, yo sí que quiero unirlo con cómo estamos educando a nuestros profesionales sanitarios al aprobar todas estas leyes pro muerte, ¿no? Bueno, parece que está muerta, pues puede estar muerta, ¿no? Entonces, esto del aborto, esto de la eutanasia, pues al final es a donde nos lleva, ¿no? Al mínimo cuidado, al mínimo interés por la vida humana y por los pacientes. En fin, Gaby, gracias por estas A crónicas vosotros. de Manicomio. Nosotros vamos a hablar de más asuntos. Ya saben que esta tarde a las 7 en punto es esa misa funeral en la Catedral de Valencia, después de que este fin de semana se produjese también una concentración. Decenas de personas se manifestaban a las puertas del Congreso de los Diputados en la Cámara Baja por las responsabilidades de la DANA. Contarles también que nos llega como noticia de última hora desde los pueblos más afectados. No sé si recordarán toda la polémica con los garajes, con esa limpieza de los garajes, que en un primer momento pues los vecinos pedían ayuda para limpiar esos garajes. Margarita Robles se presentó allí, protagonizó un vídeo que se hizo viral con un tono reprochable, desde luego. Y los vecinos, a partir de ese momento, después de esa visita de Margarita Robles, se denegó la ayuda a esos garajes privados. Se dijo por parte del Gobierno que se iban a limpiar primero los públicos y que luego ya se pasaría a los privados. Cuando público solo habría uno en Paiporta, que era además de un supermercado, si no nos equivocamos. Después de eso, ¿lo que decidieron hacer los vecinos? Pues contratar empresas privadas para proceder a esa limpieza. Pues bien, lo que nos trasladan muchos de esos vecinos es que se les ha prohibido que esas empresas puedan acceder a esos garajes para proceder a esa limpieza, y que ahora mismo están tramitando si incluso muchas de esas empresas pueden devolverles o no el dinero, porque ya se les había pagado para que procedieran a hacer esos trabajos. En fin, Mazón decía este fin de semana que la prioridad era la recuperación de muchas de esas zonas. Porque la prioridad, la exclusividad en la que estamos
es en la recuperación. No nos dedicamos a otra cosa y no se trata de una figura política, en este caso la mía, que ya se están encargando algunos de tratar de sacar tajada del momento que estamos. Nosotros estamos exclusivamente en la recuperación, exclusivamente en la reconstrucción y en cero cálculo político. Ni me corresponde, ni me nace, ni me voy a dedicar a él. Por lo tanto, vamos a intentar agotar al máximo los plazos para poder encontrar a las personas que seguimos en su búsqueda y que los efectivos de Guardia Civil están liderando esa búsqueda. Y a la misa funeral de esta tarde en la Catedral de Valencia va María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Diana Morán. Son los 3 ministros confirmados por parte de Moncloa esta misma mañana y que ya están figurando en la agenda oficial de la propia Moncloa. No sé, compañeros, creo que estamos teniendo un problema con el sonido, que es un poco... está aquí en plató, sí, para continuar hablando. Ya está, ya se ha acabado ese sonido, no sé qué teníamos de fondo. En fin, que como les decía, 3 ministros se acuden, ya es oficial por parte de Moncloa, después de varios días donde se decía que no iba a haber nadie, que solo iba a acudir la delegada del Gobierno. Finalmente habrá 3 ministros, pero no irá Pedro Sánchez. A ver, yo si hubiera sido del pueblo de Valencia, me hubiera plantado y hubiera dicho, aquí no viene nadie. Aquí no viene nadie. Porque no nos da la gana. Porque el hecho de que este gobierno infame la noche aquella, de verdad, y repito, es que es angustioso, es que ha muerto mucha gente, y que la noche aquella que podía haber declarado el estado de emergencia, este señor no lo hace. Y seguro que esa noche murió gente, no sé cuántas, porque el ejército no pudo sacarlos de sus casas o cualquier otra cosa. Esa decisión es tan garrafal y tan terrible en la no asunción de responsabilidades por parte de Teresa Rivera para que consiguiera su vicepresidencia. Por supuesto, Teresa Rivera, a la que debe tantos favores Sánchez, ¿no?, que le presentó a Obama y a todo lo demás. Esto es una cadena de responsabilidades. Yo que el pueblo valenciano, Mazón, por supuesto, que haga lo que quiera. Yo hubiera animado al pueblo a que ninguna representación política, ni Mazón ni no Mazón, vaya a ese funeral. Porque es tan grave y tan escandaloso lo que ha ocurrido que no entiendo todavía cómo se acepta a un solo político. Y el rey, pues que pida por favor ir, porque bien, se le puede quizá dejar ir, pero yo hubiera anulado todo, ni rey, ni gobierno, ni nada. Aquí se nos ha abandonado aquella noche, el rey porque no pudo convencer a Sánchez de nada, y Sánchez porque no quiso hacer nada. Pero entonces no quiero veros a nadie. Porque si yo fuera una víctima, si yo fuera un hermano, un padre, un hijo, cualquier cosa, yo no sé qué hago viendo llegar a estos energúmenos, porque no se les puede llamar de otra manera, energúmenos, al funeral. Es que es como cuando una víctima de ETA pues no quiere que venga nadie político. Ha ocurrido muchas veces. Familiares de víctimas que no han querido que fueran al funeral ningún político porque se hizo algo mal. Es que hay que parar, es que no hay que dejarles, es que ya está bien. Que vayan 3 ministros además de este gobierno. Van a tener la cara de hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora todo el mundo está hablando de recuperación, que es lo fácil, pero yo creo que hay que hablar de responsabilidades. Y a estos tíos hay que llevarlos a los tribunales. O sea, no puede ser que se salgan así de rositas. Ni Teresa Rivera ni Sánchez aquí, porque es la muerte de mucha gente y estoy ahora pensando solamente en ellos, ¿no? Es realmente escandaloso. O sea, yo espero, de verdad, que no vayan, mejor que no vayan. Bueno, creo que es una falta de respeto institucional permanente, ¿no? Es decir, ya no hay límites. Es decir, que 7 horas antes del funeral no iba a ir nadie del gobierno, no iba a ir el presidente, y cuando faltan 7 horas, estaba comentando Alba antes de empezar el programa, ¿no? Seguramente por toda la presión, porque ha sido por todos lados, de repente va vicepresidente y 2 ministros. Pero ¿qué es esto? Vamos a ser serios. O sea, esto es los gobiernos serios dicen, señores, pues vamos o no vamos, pero si vamos, pues te tocará, pues como cuando fue el rey con Sánchez, pues encajar la crítica, que es lo mínimo que se puede encajar. Pero esta toma de pelo de no respetarse a sí mismo, las instituciones no se respetan a sí mismo, de decir ahora voy, ahora no voy, como si esto fuera la yenca, un pasito para adelante, otro para atrás, derecha, izquierda, pues es que no tiene sentido. Yo creo que es que lo han estado jugando a piedra, papel o tijera, porque el que no iba a ir seguro era Pedro Sánchez después del recibimiento que tuvo, y estos pues han dicho, a ver, tiene que haber alguien que vaya, y lo han estado echando a suertes prácticamente. Supongo que harán un poco de paripé, no harán un poco de escenario, cortarán la calle, pondrán a 4 simpatizantes, 4 hooligans del PSOE, pues para que parezca que hasta se les respeta, cuando lo lógico y lo que hemos visto todos es que
España y los ciudadanos ya no quieren a este presidente del gobierno y ya no quieren a este gobierno, como es lógico, por lo que decíamos de las responsabilidades. Responsabilidades que ojalá pudiésemos por lo menos estudiar, porque yo creo que nunca seremos conscientes de lo que pasó ni en esta gota fría ni en la pandemia. Y en la pandemia tampoco ni siquiera se estudiaron responsabilidades. Yo creo que nunca llegaremos a saber la verdad, por lo menos mientras esté este gobierno, ni el número de muertos, ni de lo que realmente pasó. La única evidencia es que el pueblo español no quiere a estos gobernantes, pero claro, a los gobernantes les da igual lo que quiera el pueblo español. Yo sí creo que el Estado debe estar. O sea, es decir, es una tragedia. Lo que pasa es que el Estado debe estar representado por el jefe del Estado, que son los reyes. Estoy completamente de acuerdo que yo creo que la presencia de políticos va a ser más perjudicial y yo creo que además va a centrar el foco en lo que no se debe centrar ahora mismo, porque esto es un acto de duelo en memoria de las víctimas y en memoria de las personas que han sufrido esta tragedia, y yo creo que deben ser el centro, de acuerdo, de este acto. Y creo que con la presentación o el que vayan 3 ministros del gobierno de Sánchez, pues al final es desviar el foco y muy probablemente pues más de uno va a generar conflicto. Yo no sé quién invita Mazón. El arzobispado. La iglesia, el arzobispado organiza. Pues yo que el el funeral. arzobispado hubiera hablado con la gente, hubiera dicho, ¿queréis que vengan estos políticos? Y no hubiera dicho, pues mira, el arzobispado no invita. Pues les habrían dicho que no. Juan Lobato, esta misma mañana que ha ofrecido una entrevista, y atención porque los rumores ya lo saben ustedes, no descarta presentarse a esas primarias del Partido Socialista en Madrid. ¿Descarta presentarse a unas primarias en el 27? No, hombre, no se puede en política descartar nada, pero hay esta sensación de que si hay gente que aporta matices, otros puntos de vista, que tiene otra visión sobre algunas cosas, propuestas alternativas o complementarias, como si fuera un síntoma de debilidad en los partidos. Que hubiera gente que pudiera aportar esos matices o esas diferencias, cuando yo creo que es todo lo contrario. Y que aunque en teoría los partidos son totalmente democráticos, pero no hay esa cultura de que pueda haber iniciativa alternativa a lo que es la dirección, ¿no? Y en este caso pues ha operado así. Y hay más informaciones que aparecen publicadas en la prensa esta misma mañana sobre Víctor de Aldama. Se ha filtrado, lo publica The Objective, un audio entre Víctor de Aldama y uno de los empresarios dentro del caso hidrocarburos. Vamos a escucharlo. Tú me quieres dejar ahora tirado con todo lo que yo he hecho por ti y con todo lo que yo me he movido. Me estás llamando mentiroso, me estás acusando y me estás diciendo que qué razón tiene el calvo. Perfecto, pues nada, tú me quieres dejar metido y me quieres joder la vida. Pues nada, vamos a ver quién jode la vida a quién, ¿vale? Porque yo no soy ningún si me estás tratando como un ¿vale? Pensaba, como decías, que eran mi amigo y mi hermano, y ahora estás haciendo todo esto, no sé por qué, pero bueno, vamos a ver quién ríe el último, ya que no quieres verme, vamos a ver quién ríe el último. A lo mejor lo vemos todos en fiscalía, ¿vale? Venga. Ese es un audio que Víctor de Aldama, el considerado comisionista cabecilla de toda esta trama, envía a Claudio Rivas, que es en estos momentos la única persona que está en prisión y que muestra además esa nota de voz las profundas discrepancias que hay entre los dos. También esta misma mañana publica El Mundo, también OK Diario, las imágenes en exclusiva de cómo Víctor de Aldama pues aprende a disparar fusiles de asalto en la base de la Guardia Civil de las Fuerzas de Élite. El Confidencial recoge hoy por su parte ese piso de Airbnb que Víctor de Aldama alquiló para la red corrupta del gobierno. Recordarán cómo el propio empresario llegó a decir que también ofrecía un piso a Ángel Víctor Torres para sus encuentros privados. Enseguida vamos a hablar de todo ello, porque hay más novedades también que hablan directamente sobre Delcy Rodríguez y otros asuntos, pero antes uno se pregunta muchas veces, ustedes seguramente se hayan hecho esta cuestión, si sufren artrosis. ¿Es bueno, si tengo artrosis, hacer ejercicio? Como les digo, seguro que más de una vez se han hecho esta pregunta, y pues aunque la artrosis pueda limitar nuestra capacidad de hacer ejercicio debido a ese dolor y la rigidez, el no hacerlo tiene grandes riesgos. Es eficaz tanto para el dolor como para el déficit funcional que causa esta patología, y además modifica el estilo de vida de los pacientes. Y es que el ejercicio fortalece nuestros músculos y protege las articulaciones, algo que es muy beneficioso en el caso de la artrosis, ya que reducir mucho la movilidad ocasiona que el paciente acabe siendo dependiente. Adolfo Albizur es responsable del proyecto Mejorando tu Vida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba.
Bueno, Adolfo, esos guantes, los guantes de Relax Quantic Nanotech, permiten mitigar ese dolor que muchas veces se padece en las manos, recuperar ese movimiento y hacer un poquito más de vida normal. Efectivamente, tú lo has dicho, o sea, es muy importante movernos. Cuando algo no se mueve, al final se acaba muriendo. Además, el músculo lo resiente mucho, ¿no? Te cuenta cuando a lo mejor estamos mucho tiempo en una postura que luego nos cuesta mover, ¿no? Bueno, hay que mover. ¿Qué ocurre cuando tú tienes artrosis en las manos, por ejemplo? Bueno, pues como tienes dolor, intentas no mover, porque te duele cada vez que mueves. Tienes que mover, porque al final tienes que hacer cosas, imagínate, pues tienes que con una cuchara comer, tienes que coger un vaso, tienes que abrir una persiana, desabrocharte un botón, pero todo eso la persona que tiene artrosis pues lo sufre porque lo hace pero con dolor y no hace muchas más cosas. Sin embargo, al colocarte los guantes vamos a conseguir que gracias al tratamiento, que es tan solo 20 minutos, masaje, vibración, calor, onda corta, alta frecuencia, la parafina que la colocamos antes, vamos a hacer que esas manos se puedan mover, que no tengamos ese dolor y que hagamos un día normal. De ahí la importancia que tiene que tengamos los guantes y que cada día hagamos ese tratamiento, que además de ser muy gozoso, es muy eficaz. Y con la rodillera el mismo efecto. Bueno, pues con la rodillera estamos en las mismas, es decir, en este caso el tratamiento de la rodillera, que una vez que lo colocamos por la parte interna, lo que va a tener es infrarrojo y ultravioleta, aparte del masaje, vibración y calor, para que llegue dentro de la rodilla y desinflame. Caminar, andar, subir escaleras, son buenísimas, buenísimas para nuestra salud y también pues para no engordarnos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto gracias a quitarnos, aquí son 10 minutos tan solo, 10 minutos una rodilla, 10 minutos otro, para que podamos caminar y andar, con lo cual son los dos tratamientos más eficaces para poder realmente hacer una vida normal si tenemos artrosis de manos o artrosis de rodillas. Adolfo, ¿dónde los conseguimos y con qué ventajas? Pues mirad, os digo que llaméis a un teléfono, que estamos encantados que nos llaméis para atenderos, pero es que además viene con su estuchito, todo muy bien preparado, pero es que además estamos en unas fechas donde los regalos empiezan y donde las prisas empiezan y que regalar salud yo creo que es lo mejor que hay. Así que es un teléfono completamente gratuito. Espectadores de Todo Televisión vais a tener un descuentazo de veras en estos productos. Os vamos a regalar el tensiómetro que habla, que te dice cómo estás, te lo dice, no hace falta leerlo, para que no tengas dudas. Así que descuentazo, tensiómetro que habla gratuito para vosotros, a ese teléfono que es completamente gratuito, 900-730-122. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias, Alba. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Como les decía, hay novedades también con lo del tema de Delsi. ¿Por qué? Pues esas imágenes, ese vídeo de la grabación del aeropuerto de Barajas, de esa noche de enero de 2020 en la que estuvieron en Barajas Delsi Rodríguez, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, atención, será eliminado en apenas una semana por prescripción de los delitos porque esa causa se encuentra ahora mismo paralizada. No hay novedades y si no se producen en los próximos días, como decimos, ese vídeo va a ser eliminado. Voz Populi recoge hoy el objetivo oculto del Delsi Gate. Habla este periódico digital de cómo se buscaba pagar con oro y diamantes a Duro Felguera tras el lobby de Zapatero y de Aldama. El debate, por su parte, cuenta novedades que tiene la UCO en sus manos. Descubre que el hijo de José Luis Ábalos, al que apuntó Víctor de Aldama, se compró un chalet de $500,000 con tan solo 24 añitos después de que Aldama apuntase a su familia. Juan Antonio. Pues sigue la secuencia de lo que nos tendremos que enterar en algún momento, ¿no? De todo lo que pasó aquella noche también con las famosas maletas. Tratan de disociar todo este tema del oro, las maletas todavía no se aclararon. No se ha aclarado, ¿no? Pero sí, es todo un poco más, todavía echando más fango en lo que ya tenemos. Bueno, no, es que es más de lo mismo. Es decir, cada día vamos a ir encontrando, y a medida que se vayan abriendo más el sumario, que se vaya escarbando más, encontraremos detallitos, sin olvidar a este nuevo Pavarotti que se ha convertido Aldama, que va dosificando sus intervenciones. Hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, cómo perdemos ya cualquier tipo de rubor. Habitualmente en estos casos, oiga, el que está imputado, el que está siendo investigado, está callado. No, aquí vamos a los medios y además como si fuéramos estrellas, pero es que el otro día estaba Aldama en una radio colombiana. ¿Pero qué se le ha perdido a los colombianos esto de Aldama? Cuando aquello, claro, estos países están mucho más acostumbrados a este tipo desgraciadamente, de escándalos, ¿no? A mí me llama mucho la atención que se están evacuando todos los temas en los medios y luego no olvidemos una cosa, los medios pues son lo que son y en fin,
pero que el tema de fondo, los jueces, ahí es donde hay que currárselo y ahí es donde van las cosas en serio. Con lo cual, pues cada día tendremos el Celtiberias hoy es el hijo de 24 años con un chalet de 400.000 cerca de Valencia, mañana será la querida, pasado será no sé qué, pero bueno, aquí atendamos a lo que hay que atender, que es el proceso de la justicia y cómo termina. Nos vamos a ir en breve a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta, como les decía al principio de este programa, pues vamos a tratar de resolver todas las dudas en torno a Siria, pero antes me gustaría preguntarle a Polonia por esa cuestión que ha mencionado de las banderas LGTBI, porque Abogados Cristianos ha presentado esta misma mañana una querella contra todos esos magistrados del Supremo que avalaron esa colocación de las banderas LGTBI en espacios públicos, ¿no? Pues efectivamente, son dos recursos además interpuestos por el PP, que ha comprado y ha hecho suya la ideología y el lobby LGTBI. Entonces nosotros lo que hemos hecho, como bien dices, es interponer una querella contra los magistrados que han votado a favor de que una bandera no oficial pueda ondear de edificios y espacios públicos. ¿Por qué? Pues porque lo primero es que se han apartado de la doctrina. En 2020 había una doctrina del Tribunal Supremo muy clara y conforme y acorde a la ley de banderas, donde decía que si una bandera no es oficial, no puede colgar de espacios públicos ni de edificios públicos. Ahora se apartan de esa doctrina en base a opiniones, pero no justifican. Entonces, claro, a los ciudadanos nos arrebatan y vulneran esa seguridad jurídica a la que tenemos derecho y que es un derecho fundamental. Por tanto, se aparta de la doctrina sin ningún tipo de justificación. Por otro lado, se convierten en semilegisladores, porque nos están diciendo en la sentencia que la bandera del lobby LGTBI puede colgar de edificios públicos, cuando la ley de banderas no dice eso, sino todo lo contrario. Entonces, se apartan de la doctrina, no lo justifican, vulneran la seguridad jurídica y además se convierten en legisladores. Por lo tanto, eso es material más que suficiente para interponer una nulidad de actuaciones y una querella por prevaricación. Además, abren un melón tremendamente peligroso, que es que se pueden colgar banderas no oficiales. Entonces, si ahora se puede colgar la bandera de un lobby, ¿por qué no se va a poder colgar la bandera pirata o la bandera de la familia, por ejemplo? Entonces, nosotros también hemos hecho un llamamiento para que el 30 de diciembre, Día de la Sagrada Familia, los ciudadanos pidamos que ahora se coloque la bandera de la familia natural, de la familia tradicional, que de ondear alguna es la que debería ondear en España, con un país de raíces cristianas. Es que, como bien dices, han abierto un melón importante, por lo que se dice en esa sentencia, corrígeme si no es así, es que se puede colocar la LGTBI siempre y cuando no se quite, no sustituya a ninguna oficial. Es decir, podremos ver a partir de ahora la petición de muchas de ellas. Exacto, y al que no le digan que no a la petición, pues se puede alegar discriminación y puede hasta conllevar un delito, ¿no? Entonces entramos en un terreno muy peligroso que estaba acotado con la doctrina del 2020, que estaba acotado con la ley de banderas, pero que con esta sentencia, aparte de que es ilegal, crea un precedente tremendamente peligroso, porque ahora se deben y se tienen que colocar todas las banderas que queramos. Es un país que va perdiendo la soberanía, ¿no? Porque cuando tú te paseas por Londres o por París y ves todos los edificios públicos tan serios, jamás se les va a ocurrir hacer este tipo de cosas. Somos nosotros solamente los que entramos en este tema de ley de banderas y con el LGTBI, pero esto no ocurre en ninguna parte. Los edificios públicos en el Reino Unido son sacrosantos, o sea, es la bandera inglesa y punto. Y punto. Es que tú no ves ni en pleno Londres, no ves una bandera incluso autonómica o escocesa, ves la bandera del Reino Unido y punto. Es decir, no sé por qué estamos con este tipo de cosas, ¿no? Es puramente politiqueos absurdos y globalistas. Sí, y lobbies que empujan también. Lobbies. Polonia, te iremos preguntando por ello, para ver cómo avanza. Juan Antonio de Castro, que se tiene que ir hoy un poquito antes. Gracias, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a vosotros. Nosotros, última pausa de publicidad y a la vuelta nos vamos a Siria. Seguimos dando caña recta final de este programa y vamos con ese terremoto geopolítico de este fin de semana, de las últimas horas, con esa caída del régimen de Bashar al-Assad. Y como les decía al inicio de este programa, saludamos en nuestra mesa a Bruno Navarro. Él es el coordinador de geopolítica en ISEP Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Bruno, lo primero es conocer cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son las claves de, sobre todo, estos últimos días para entender qué es lo que ha sucedido en Siria. Sí, no nos vamos a remontar a las revueltas árabes, las mal llamadas primaveras árabes, ¿no? Inviernos islamistas, no. Hace 10 días lo que había era un régimen sirio, un gobierno sirio que había ganado la guerra civil, aparentemente, porque había ocupado la mayor parte del territorio de las ciudades más importantes. Bueno, hasta ahí de acuerdo. ¿Qué quedaba? Quedaban grupos yihadistas, todos concentrados en el noroeste del país, en la zona de Idlib, una bolsa enorme que no pudo limpiar por la protección que recibían de Turquía. Por lo tanto, hasta ahí se acabó. Y luego quedaba en el este del país, una enorme extensión de terreno, de territorio, ocupado por los kurdos, que habían aprovechado la guerra civil para, bueno, pues,
independizarse de facto del régimen de Damasco. En este caso los kurdos están apoyados por Estados Unidos, por lo tanto tampoco Assad tenía la capacidad de entrar allí. Bueno, hasta ahí, de acuerdo, aparentemente había un alto el fuego desde hace unos pocos años, no se tocaba la bolsa, no se tocaba a los kurdos, había paz aparente en el país, con una guerra latente que seguía produciendo miles de muertos en esos frentes, sobre todo en el Idlib, durante estos años, pero parecía que había ganado la guerra. ¿Qué pasa? Que ese régimen sirio en el fondo estaba cogido con pinzas. ¿Por qué? Primero porque la victoria, entrecomillada, en la guerra había sido gracias principalmente al apoyo de socios internacionales, estamos hablando de Irán, Hezbollah y de Rusia, que en estos momentos no están precisamente pasando por sus mejores momentos, nunca valga la redundancia, para ayudarle, ¿no? Para prestarle el apoyo que necesita. De hecho, se lo han ido retirando. No solamente eso, sino en el caso de Irán y Hezbollah, se lo han retirado con ganas, porque en toda esta crisis que llevamos 2 años viviendo en el Oriente Próximo, a raíz del ataque terrorista de Hamas, Irán y Hezbollah contaban con la ayuda de su socio Siria para ayudar, y aunque aparentemente el seguimiento de las noticias nos puede hacer creer que formaban entonces un frente unido y que Siria estaba golpeando de alguna forma o ayudando muy enfrascado en el conflicto contra Israel, la realidad es que nada más lejos de realidad. Siria se ha mantenido muy de perfil, aunque de vez en cuando golpeara, de vez en cuando ayudara, de vez en cuando permitiera, se mantenía muy de perfil, y es algo que no han perdonado ni Hezbollah ni Irán. Es decir, ahora te vamos a ayudar cuando tú nos has dejado bastante de lado. Ha sufrido golpes de Israel prácticamente sin responder. ¿Por qué? Porque Assad lo que quería era volver al orden internacional, había conseguido que se le admitiera en la Liga Árabe, estaba negociando con Arabia Saudí, estaba negociando con Emiratos, con Estados Unidos incluido, quería salirse de esa lista, ¿no?, de malos del mundo, ¿no? Y parecía que iba por buen camino para conseguirlo. ¿A cambio de qué? Soltar lastre, no enfrentarse más a Israel, no devolver los golpes y no ayudar a los socios. Así que se la han pagado bien, la verdad. Luego el colapso económico que sufre el país, un país en guerra, un país destruido por la guerra, pero que además sigue en guerra y con zonas ocupadas por diversos actores internacionales, pues ha ido cada vez a peor, y eso crea un descontento en todos, incluidos los propios, ¿no? Los propios que sustentan el régimen, la comunidad alawita, la comunidad cristiana, pues al final se encuentran en una situación cada vez más paupérrima y que requería cambios que no veían un futuro para ellos. ¿Qué pasa? Que hasta ahora la alternativa que ellos veían era peor, es decir, la alternativa a Assad son los yihadistas de Idlib, entonces no los quiero ni en pintura, con lo cual ahí se sostiene el régimen. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que han llegado estos rebeldes de Idlib. ¿Qué han hecho? Se han organizado en torno a un concepto que llaman la Gran Conquista, que en el fondo, a pesar de que están los aliados de Turquía, la milicia que creó Turquía, que es el Ejército Nacional de Siria, directamente creada por Turquía, el Ejército de la Gloria, que es otro ejército, realmente la tercera fuerza es la más importante, la que realmente domina esto y la que ha tenido el peso del avance, que es la Organización para la Liberación del Levante, el famoso HTS, que es un grupo yihadista, considerado terrorista tanto por la Unión Europea como por la ONU y naturalmente a título particular o individual muchísimos países, y que es el liderado por el famoso Al-Jolani, ¿no?, que ahora sale en todos los medios, que hasta antes de ayer casi nadie le conocía, y bueno, no sé si queréis que hablemos un poco de... Profundiza un poco más, Bruno, si puedes, en el perfil de este hombre que está detrás de esta caída. Pues Al-Jolani fue combatiente en su día sirio, pero combatió como voluntario en las filas de Al-Qaeda en Irak. Después fue ascendiendo en aquella milicia, en Al-Qaeda, y fue encargado de crear la rama de Al-Qaeda en Siria, la llamada Al-Nusra, que no sonara entonces, aunque se le llamaba muchas veces simplemente Al-Qaeda en Siria, Al-Nusra. Con el tiempo se fue desvinculando poco a poco de Al-Qaeda, porque realmente Al-Jolani recree más en la yihad nacional, como los talibanes. Vamos a hacer nuestra yihad aquí, vamos a crear un Estado islámico islamista radical, pero no quiero verme involucrado en las guerras, en intentar llevar la yihad a todo el mundo. Luego se desvinculó, lógicamente, del Estado Islámico y de Al-Qaeda. Y creó finalmente, hace pocos años, el HTS, que es en el que realmente lo que hizo fue coger al Nusra, mezclarla con otros líderes, con otras organizaciones con las que había llegado a un pacto y crear esta masiva organización que es HTS. ¿Qué es lo que ha hecho Al-Jolani recientemente, en los últimos 2 años quizás? Formación. Se ha dedicado a formar un ejército
que incluso tiene una escuela de oficiales donde se pueden ver en internet los actos de graduación de esos oficiales con sus espadas al cinto. Bueno, parece un ejército árabe más de la región y no una milicia terrorista. Ha creado grupos de operaciones especiales llamados los infiltrados, que están actuando pues, muy profesionalmente. Vehículos explosivos, esto en el mundo de los suicidas, el triste mundo de los suicidas militantes, los mejores vehículos explosivos los tiene el HTS. Son de última generación, creados por ellos mismos. Al igual que los drones, que no los reciben de nadie, principalmente los fabrican ellos mismos, los llaman los halcones. Es decir, han creado un ejército muy apoyado naturalmente por Turquía, pero también por Arabia Saudí y por Qatar, pero se han creado un ejército muy bueno. Y sobre todo el cambio del discurso. El cambio de discurso de puertas para adentro, no solamente de puertas para afuera, pero sobre todo puertas para adentro ha sido fundamental. Hemos dicho que los cristianos, los chiíes y otras comunidades drusos y kurdos no veían con buenos ojos en absoluto estos rebeldes. O sea, gobierna Assad o gobierno yo, pero estos no pueden venir aquí otra vez. ¿Qué ocurre? Que ha ido cambiando su discurso. No solamente renuncia a la yihad internacional, con lo cual Estados Unidos dice, bueno, te podría apoyar, igual que a los talibanes, se pacta con los talibanes, que mientras no me permitan Al-Qaeda y Estado Islámico en su territorio, que gobiernen como quieran en Afganistán. Es un poco lo mismo que está ocurriendo aquí, pero es que para adentro Al-Yolani ahora habla de tolerancia con chiíes y cristianos, de respeto, de que no va a haber represalias a la hora de tomar el poder, que no se va a empezar a fusilar a diestro y siniestro, ni torturar ni destruir, y que incluso se plantea un gobierno de concentración nacional donde todas las sensibilidades estén incorporadas. Es más, en las últimas semanas había iniciado conversaciones con kurdos y cristianos, con comunidades kurdas y cristianas, líderes locales y rivales, para que le apoyaran o al menos se pusieran de lado ante esa eventual ofensiva, que es lo que al final ha ocurrido un poco en la línea de Afganistán. No es que todo el mundo se haya sumado, es que todo el mundo ha dejado de hacer. Está la gente cansada, empobrecida, y han dejado de hacer pensando que quizás la alternativa ya no sea tan mala. El problema es, ¿y si se equivocan, no? Mencionabas antes que ese descontento en los propios era un hecho evidente, sobre todo también en esa parte de la comunidad cristiana. ¿Cómo quedan a partir de ahora? ¿En qué zona se encuentran? Porque si antes no verían futuro para ellos en Siria, no sé cuál es su situación a largo plazo en estos momentos. Bueno, partiendo de la base que yo no me creo a Yulani, ni al HTS, ni al Ejército de la Gloria, ni a la Gran Conquista, no me los creo en absoluto. Yo creo que el futuro de los cristianos es todavía peor de lo que ha sido hasta ahora. Siempre se habla de un 10% de cristianos en Siria, no es verdad, eso era antes de la guerra, en la Belle Époque, entre comillas, de los Assad. A partir de que empiezan las revueltas árabes, en todas las zonas que no controla el gobierno árabe, los cristianos son exterminados. No solamente en Idlib, obviamente, donde prácticamente han desaparecido, sino en Alepo. Es decir, ¿dónde se concentran los cristianos? Aparte, hay un poco por todas partes, pero sobre todo es en el noroeste. Si vemos un mapa de Siria, en el noroeste tienen costa, pero en el suroeste no, porque pegan contra el Líbano y un poco Israel, ¿no? Los altos de Golán. En esa parte noroeste es donde se concentran los chiíes, los alawitas, que es la rama del chiismo que se profesa principalmente en Siria, y se concentran también los cristianos. De tal forma que las dos ciudades más importantes o más con mayor número de cristianos son Alepo y Homs, precisamente, las ciudades del norte, y luego naturalmente Damasco, por aquello que es la capital, que está en el sur, pero en el resto todos los pueblos, ciudades de mayoría cristiana están en el noroeste, que es la primera zona que ha caído. Son iglesias ortodoxas, iglesias locales, iglesias siríacas, iglesias católicas maronitas, son probablemente pues, las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Ese 10% antes de la guerra ahora ha caído seguramente a un menos del 2%, a causa de que durante toda la época pues, han tenido que o morir o salir del país. Ese menos del 2% queda en las zonas gobernadas por el gobierno sirio, que ya no existe, ya hay otro gobierno sirio, que hemos dicho que es el HTS, por lo tanto yo el futuro que se les depara yo creo que es bastante poco halagüeño. Y en un futuro más inmediato, ¿cómo afecta este cambio de régimen a lo que está sucediendo con Israel, Hamas? Mencionabas antes precisamente cómo Irán y Hezbollah pues, se habían apartado, ¿no? Por así decirlo. Bueno, la zona kurda, para empezar, esa es fundamental. La zona kurda se ha mantenido independiente del gobierno sirio, pero es algo que no tolera a Siria, pero lo aceptaba porque estaba Estados Unidos protegiéndoles, pero ahora los del HTS tampoco, no olvidemos que son yihadistas, pero que son sirios, y ellos quieren la reunificación total del territorio. Es más, van de la mano de Turquía, que tiene ocupado
también de forma ilegal, nuestra aliada Turquía, el norte de Turquía en varias oleadas de ofensivas que se han quedado con porciones. Pensaban que al quedarse con esos territorios, los millones de sirios refugiados en Turquía iban a conseguir meterlos a calzador. Oye, ya tenemos esta zona liberada, volved. No ha sido así, necesitan el país entero. Eso es lo que espera con Yulani, que vuelvan todos. Pero también espera Yulani que se le ayude a recuperar todo eso. ¿Cómo quedan los kurdos? Si Trump cumple lo que ha prometido de retirarse, de desmarcarse totalmente de esto, los kurdos quedan sin protección, por lo tanto, los yihadistas / Turquía podrán ocupar esos territorios y reunificar Turquía, que en el fondo es algo bueno. Lo que pasa es que para los kurdos no creo que sea tan bueno y lo que están esperando es más. Durante la ofensiva de los yihadistas, los kurdos en ese vacío de poder que había de los sirios, lo que han hecho es ocupar en 3 lugares distintos enormes extensiones de terreno que eran del gobierno, porque el gobierno había desaparecido y van a llegar los yihadistas. Así que ellos han avanzado frontera. Otra parte importante es Irán. Decías, Irán ha perdido mucho porque esa continuidad territorial que tenían los iraníes, el creciente chií entre Irán, Irak, Siria y Líbano, que llegaba al mar, ahora está rota por Siria. Irán no llega al mar terrestremente, y Líbano queda, Hezbollah, aislada de su, digamos, de su hegemón, que es Irán. Luego es un golpe fuerte. Para los rusos, desde luego, es un golpe, porque dudo mucho que vaya a mantener, de hecho ya se habla de negociaciones con el HTS para retirar sus bases, porque ya no pintan nada. Ellos están ahí porque les otorgado por el gobierno, invitados por el gobierno de entonces. Ahora hay otro gobierno que evidentemente no tiene ninguna razón, salvo que algo cambie mucho, no hay ninguna razón para que Yulani acepte que el enemigo ruso permanezca en 2 bases, una aérea, Gemermani, y una naval, Tartus, y los rusos van a tener que retirar sus fuerzas y probablemente buscarán un puerto seguro en Libia o en Argelia para reconfigurar un poco desastre geopolítico que les ha surgido. Por último, los israelíes. Israel, Netanyahu ya ha dicho que ha sido una gran victoria. Sí. Las narices. Ha sido una gran victoria porque se pierde a un enemigo, pero era un enemigo, Assad, los sirios en general, un enemigo predecible. Absolutamente predecible, sabías lo que iba a hacer y lo que no, y estaba en una vía bastante buena en la que no les estaban tocando las narices. De hecho, Israel ha bombardeado estos 2 años Siria a placer cuando le ha dado la gana, para atacar a fuerzas iraníes y fuerzas de Hezbollah. Y Siria nunca ha respondido. Una nota de prensa, pero no ha respondido. El problema es que ahora tiene en su frontera a los yihadistas. Yulani es de los Altos del Golán, sus padres nacieron en los Altos del Golán, él nació fuera porque les habían expulsado los israelíes. Su nombre significa, al-Yulani significa del Golán. Él quiere recuperar el Golán mucho más que Bashar al-Assad. ¿Qué pasa? ¿Que ese pragmatismo que está demostrando al-Yulani le va a llevar a no querer meterse con Israel, mirar, llegar al Golán, decir hola, muy buenas, darse la vuelta y dedicarse a centrarse en el país y ya veremos si algún día tal? ¿O va a utilizar esto como un acicate nacional para que todos los yihadistas digan, bueno, hemos terminado aquí, vámonos ahora contra Israel? De hecho, Israel lo primero que ha hecho es invadir los Altos del Golán. Entre las fuerzas sirias e israelíes no había una frontera y 2 tíos mirándose uno enfrente del otro, porque eso iba a terminar mal. Había una zona tapón bastante extensa, que es lo primero, entre ellos, para que no tuvieran contacto, que es lo primero que ha ocupado Israel. Ha dicho, yo voy a avanzar para alejar más el peligro de casa. De tal forma que vemos la diferencia de trato que tenía Israel, la consideración que tenía ante un enemigo sirio al que podía permitir una zona tapón y un enemigo yihadista al que ha avanzado posiciones en previsión de un futuro, una futura contienda. Y teniendo en cuenta que son sirios suníes yihadistas, como Hamas, pues en principio uno tendría que pensar que quería ayudarles. Ya digo que son muy nacionalistas, entonces a lo mejor no se meten, pero ahí está la duda y desde luego Netanyahu no ha asumido riesgos. Supongo que hay preguntas o dudas en la mesa, pero antes nos gustaría, Bruno, profundizar un poco más en esa posición de Estados Unidos, porque en el día de ayer veíamos cómo se bombardeaban unos 75 objetivos yihadistas en Siria y precisamente ahora, lo has mencionado tú, Trump dice que es mejor apartarse ante ese hecho de esa reunificación de la yihad, ese renuncio a una yihad internacional, ¿no? Sí, es que Biden... En realidad Biden y Trump, como no tiene nada que ver lo que está haciendo la Biden, y lo hemos visto con Ucrania y el permiso para utilizar armas de largo alcance proporcionadas por Occidente, sobre todo de terreno ruso, está haciendo lo mismo un poco. Entonces ahora dice, como son yihadistas, empieza a bombardearles como nunca lo había hecho ahora. Entonces Trump dice, a mí, mientras respeten que aquí no renazca Al-Qaeda ni renazca el Estado Islámico, que es una posibilidad enorme,
un país en crisis, si empiezan a pegarse entre ellos, si el HTS, si Giuliani no consigue manejar el país a sangre y fuego, van a empezar a pegarse. Si empiezan a pegarse, Al-Qaeda y van a surgir como setas. Y en ese momento Trump no tendrá más remedio que, como es lo que ha dicho, decir, tengo que intervenir porque ahora sí tengo que intervenir. Es lo que está haciendo un poco Biden diciendo, como tú dices esto, yo voy a decir lo contrario, es decir, sí nos interesa meternos porque ahora gobiernan los yihadistas. E igual que nosotros ayudamos en Siria e Irak a terminar con el Estado Islámico, a la vez que pactaban con Al-Qaeda, esa es otra, pero bueno, eso sí que fueron contra el Estado Islámico, como si los demás no fueran yihadistas. Ahora Biden dice, bueno, vamos a bombardear aquí estos yihadistas para que vean que Estados Unidos está presente y que no vamos a permitir, bueno, no sé lo vas a permitir o no, pero desde luego el país ya está en sus manos. De hecho, todo el norte del país que está en manos turcas y filoturcas ya es suyo, más todo lo que tenía el gobierno de Assad, solo le queda el Kurdistán o la parte kurda de Siria. Así que, bueno, yo creo que si esto aguanta hasta que llegue Trump, en principio, si Giuliani cumple con lo que dice, podrá cumplir su objetivo de aislacionismo, que es el mantra, ¿no?, internacional de Trump, y desvincularse y dejar, desgraciadamente también, pero bueno, dejar que se maten entre ellos y que la suerte de las armas decida el futuro. Santiago, creo que tenías alguna Sí, pregunta. yo quería, al final, Bruno, ¿esto ha sido una buena noticia o una mala noticia? Qué bueno. Para Occidente, para nosotros. Qué bueno. Esa pregunta es muy buena, porque si todo lo que hablabais antes, ¿no?, de España, todos los sucesos en España es muy fácil y además es bueno para un poco resumir, y porque necesitamos marcos. El hombre necesita un marco mental para tal, decir bueno, malo, blanco, negro, rojo, azul. Entonces yo tengo muy claro, y esto prácticamente todo lo que digan o hagan va a ser malo, porque están en las antípodas mías, luego cualquier consecuencia de lo que hagan, raro será que sea buena. Esto no tiene que ver ahora, el mundo, lo internacional no tiene que ver. ¿Trump es bueno para algunos? Sí, ideológicamente estás vinculado con ellos, perfecto. ¿Y Trump qué hace con Marruecos? Lo contrario. Trump es más amigo de Marruecos que lo que puede ser otro. Es decir, lo que es bueno ideológicamente para ti, en quien tú puedes decir, este es bueno, este es malo, no, la realidad, la geopolítica se mueve por realidades, y la realidad significa que a lo mejor tú en un momento dado tienes que pactar con alguien, te viene bien alguien que no es, que está en tus antípodas ideológicas, o al revés, que tu aliado ideológico realmente, precisamente por eso, va a chocar de lleno con tus intereses nacionales. ¿Y tú a quién te debes? Es a tus intereses nacionales. Luego, ante esa pregunta, básicamente no tengo una respuesta, pero no tengo una respuesta clara, pero sí que yo diría que el mundo, Oriente Próximo, el mundo, y yo creo que hasta los intereses de España estaban un poquito mejor hace 10 días que hoy. Y que el futuro, desde luego de los cristianos, si algo nos importa, estaba un poquito mejor hace 10 días que hoy. Pero repito, el realismo político, si el interés de España estuviera que aquello fuera una orgía de sangre y fuego contra los cristianos, oye, a lo mejor, no lo sé, pero desde luego dudo mucho que esté en nuestro interés permitir, bueno, tampoco tenemos por intervenir, ¿no?, según dicen, pero que no está en nuestro interés que haya un Estado, otro Estado yihadista gobernando una zona del mundo que está en medio de todos los fregados que hay ahora mismo allí. Y eso puede saltar por los aires. Esa famosa guerra regional que puede empezar mañana, a lo mejor es este el detonante final, o uno de los que va a llevar a esa guerra regional / mundial. Entonces yo no estoy muy tranquilo. La impresión es esa, sí. Yo tenía dos preguntas. Uno, si tú crees que esto va a provocar otra diáspora de miles de migrantes saliendo, y obviamente su destino, como es lógico, es Europa, porque Turquía no los va a amortizar. Y luego la segunda cuestión es que si el resultado que vamos a ver en las próximas semanas, ¿crees tú que va a ser más parecido, o a lo mejor no tiene nada que ver, con lo que ha sido el proceso de Libia o el proceso de Afganistán? Vale, a la primera, los refugiados. Realmente dependerá de la capacidad que tenga Turquía de manejar a sus monstruos, ¿vale?, que ha creado. Si Turquía es capaz de mantener ese cambio de discurso de Giuliani y de tranquilizar al pueblo y de que no haya unas matanzas indiscriminadas, es posible que no haya esa huida. Es más, lo que quiere Turquía es devolverles los 2 millones de migrantes que tiene dentro, que es domésticamente, es quizás lo peor que le está pasando factura ahora mismo a Erdogan. Con lo cual, si es capaz, ahora, efectivamente, si no es capaz de dominarlo y aquello empieza en una multiguerra civil,
se desatan las identidades reales de cada cual y los yihadistas pues harán lo que mejor saben con los vecinos. Por lo tanto, podría haber otra huida enorme de todo lo que queda, porque recordemos que lo que se fue es principalmente los que estaban en las zonas yihadistas. Entonces, luego no ha habido más, una vez que se ha paralizado la guerra, no ha habido más flujos enormes, digo enormes. Por lo tanto, ahora quizás tengan menos razones para volver si no consigan pacificar el país. Y luego, la segunda pregunta respecto a si esto termina como una Libia o como esto, de nuevo, dependerá de la capacidad de Yulani. Es decir, no tenemos datos, acaba de empezar ahora, no tenemos datos para saber qué va a ocurrir, pero son los dos escenarios, es lo que decía, guerra civil a lo Libia, con diferentes señores de la guerra, con grupos. No es bueno y malo, es a cada cual más yihadista. No va a haber otra cosa, eso tengámoslo seguro. No va a haber otra cosa excepto la zona kurda, que son unos suníes, digamos, para nada radicales y gente muy amigable en ese sentido religioso, ¿no? Pero quitando los kurdos, en el resto del país va a ser a cada cual peor. Y sería una Libia, efectivamente, se convierte en una Libia con el peligro que tiene, pues Libia está un poco apartado de las conexiones del mundo. Esto está en el centro de todo y esto puede dar lugar a lo peor. La otra opción es que se convierta en un Afganistán. Eso sería lo menos malo, seguramente, que se convierta en Afganistán, donde hay un gobierno yihadista, pero suficientemente con un control suficiente del país para no tener que estar cortando cabezas de todo el mundo todo el rato. Porque un grupo yihadista, repito, un grupo yihadista, cuando está en medio de un conflicto armado es todavía peor que cuando gobierna en paz. O sea, si yo fuera cristiano ahí, preferiría que no gobernaran el HTS. Preferiría, si no, salir de allí o luchar contra ellos. Si no puedo hacer ninguna de esas cosas, prefiero que los yihadistas de mi pueblo no vuelvan mañana del frente con 3 camaradas muertos. Porque estoy perdido, yo y mi familia. Pues tendremos que seguir analizándolo en próximos días. Bruno Navarro, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Nos quedan apenas en menos de 5 minutos, 4 minutos, pero como antes lo había prometido, las encuestas de intención de voto en esas elecciones generales en España. Empezamos por la de Sigma 2 para el diario El Mundo, que aparece publicada en este periódico. En la portada, esta misma mañana, pronostica que ganaría el Partido Popular las elecciones, lo haría con 156 escaños. Por detrás estaría el Partido Socialista, que cae de la barrera de los 120 hasta los 115 asientos en la Cámara Baja. Vox resistiría con 33 y ya ven cómo el resto de socios del Gobierno se distribuirían en la Cámara Baja. Por su parte, la de La Razón, la que recoge hoy este periódico, pronostica también las mismas posiciones, aunque esta, ya ven, considera que el Partido Socialista podría subir hasta los 118, incluso que Vox podría acercarse a los 40. La última de hoy es la de GESOP. Esta pronostica también pues un panorama bastante similar, lo están viendo en sus pantallas, pero sin duda una cifra más baja para los de Génova 13, entre 135 y 139, en Horquilla entre 117 y 121 para los socialistas, y aquí sí que ven subida espectacular de Vox, llegando incluso hasta los 50 parlamentarios. Polonia, desde luego sorprende ver estas encuestas, sorprende ver cómo mucha gente seguiría confiando en el Partido Socialista, que sí que es cierto que resiste por la caída de Sumar, pero aún así sigue teniendo un número de diputados muy amplio. Hombre, hay una red clientelar, ¿no? Recordemos en qué se destinaba el dinero de los ERE, pues todos esos clientes al final están fidelizados de alguna manera. Por otro lado, el tema no es solo cuántos votos obtiene cada partido político, sino dónde están las mayorías. El PP no obtiene mayoría y el PSOE tampoco obtiene mayoría. Y yo tengo la opinión de que el PP no pactaría con Vox, sino que pactaría con el PSOE. Que llegado el momento se abstendría el PSOE para que no gobierne ese mantra que es la ultraderecha, pero que al final, como pasa en la Unión Europea, el PP de alguna manera gobernaría con el PSOE porque desde mi punto de vista es el mismo proyecto. Miguel. Bueno, muy parecido. La cuestión es, suponiendo que esto al final se tradujera en escaños reales, es decir, lo que hay es una tendencia de consolidación de lo que no es la izquierda y mucho menos toda la coalición de progreso, esta que habla Sánchez, ¿no? Y la cuestión es si el Partido Popular
va a establecer un cordón sanitario, como hemos visto en otros partidos europeos, el último caso es en Francia, y en ese caso podría intentar pelear PNV, Junts, incluso una extensión del PSOE, ¿no? Y esa va a ser la gran cuestión. ¿A qué acuerdo puede llegar con Vox? O si decretan un cordón sanitario, que me costaría verlo, pero es posible, no tengo que sea probable, con el Partido Socialista. Santiago. Bueno, yo creo que son buenas noticias, es decir, lo que evidencian estas encuestas es que la mayoría de progreso, como tú la llamas, que es de todo menos de progreso, ¿vale? Pues que no va a resistir. Es decir, claramente el Partido Socialista sí resiste, pero resiste a costa de que se hunde su mar, ¿de acuerdo? Y Podemos. Y por eso resisten a base de la izquierda radical, y luego lo que dicen las encuestas es que la suma PP-Vox gobierna. Con menor o mayor, es que a lo mejor le salía al PP 156, que creo que fue lo que sacó Aznar en el año 96, ¿de acuerdo? Y que pudo gobernar con el nacionalismo. Que vaya a pactar antes el PP con el PSOE, hombre, yo no sé si con otro PSOE, desde luego con este PSOE no, yo no lo veo. Yo creo que su alianza natural será llegar a acuerdos con Vox antes que con el PSOE. Desde luego con este PSOE de Sánchez no tengo la más mínima duda. Lo veremos, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Nos despedimos, ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales, que esta tarde les espero Cajo con la redacción abierta, y mañana nosotros aquí a las 12 puntuales, como siempre. Que tengan un feliz lunes y hasta mañana. Adiós.